Hola a todos. Bienvenidos a este detalle, elaborado al final. Video de profundidad en CRT o tipo de rangos. Ahora, el tema principal de este video será estrictamente CRT. Y discutiré todo lo que hay que saber al respecto. Y a lo largo de este video discutiremos temas como qué es CRT, cuáles son sus tipos, por qué se usa, cómo se usa, cuáles son los conceptos erróneos en torno a esto, cuál es su principal importancia y no solo ellos, sino que también incluiré algunos temas importantes y preocupantes como cómo usamos los rangos de kernel. Cómo integrarlo correctamente con los conceptos SUT, cómo seleccionar rangos de kernel correctamente y más trabajo donde encontrar este tipo de rangos, ¿bien? Y primero que nada, comenzaré con diferentes mentores y senté las bases con el concepto clave detrás de los rangos centrales, cómo comprender cómo se comporta el precio dentro de rangos específicos y cómo estos rangos constituyen la base de la liquidez. Y luego desarrollaré una simplificación avanzada y te enseñaré cómo. Ingrese a estos rangos y comprenda cómo identificar cómo construir sus configuraciones comerciales o generar ideas comerciales en el tipo superior. Ahora bien, una de las palabras clave de este video no es solo mostrarle qué es CRT, sino también cómo encaja en el panorama comercial más amplio. Cómo se puede combinar con otros conceptos clave y otros temas clave como liquidez tonificada, mayor tipo de análisis y carga narrativa. Vamos a discutir cómo integrar CRT con estos conceptos más amplios para elevar la exactitud y precisión de sus operaciones. También les mostraré desgloses de los gráficos de la izquierda y les mostraré escenarios de mercado reales donde se aplica CRT en un enfoque paso a paso. Para que puedas ver cómo se traduce la teoría y la práctica. Y después de ver todo este video, no creo que tenga más confusiones sobre la elevación CRT. Es importante, es la integración o cómo usarlo, ¿no? Y al final de este video, también me aseguro de brindarles un marco adecuado sobre cómo utilizar CRT y el análisis de TIC juntos para tomar decisiones mucho más informadas. Y también le muestro las dos formas diferentes de operar con rangos de velas. Este será el video más detallado y completo que jamás encontrará sobre CRT. Así que asegúrese de ingresar a su lista de reproducción, haga más a lo largo del video y asegúrese de darle me gusta a este video para que al menos más personas se suscriban al canal como muestra de agradecimiento por el trabajo que hice en este video, ¿verdad? Y también me aseguro de compartir con tus amigos. También recuerdo que todos estos conceptos e ideas que mencionaré en este video se pueden utilizar en cualquier activo clasificado o cualquier instrumento de mercado, ¿verdad? Porque después de todo estos conceptos están todos fraccionados. No importa si está operando con índices criptográficos, acciones o materias primas, o incluso sintéticos. Estas cosas y estos conceptos funcionan en todos los mercados, ¿verdad? Así que no te preocupes por eso. Mientras la vela sea nuestra impresión, estos conceptos serán válidos y considerados. Recibo esta pregunta todo el tiempo, entonces ahí está tu respuesta. Así que asegúrese de no perderse la última parte de este video, que es la parte más importante si desea convertirse en un operador constantemente rentable con un sistema de crédito detallado y un plan para cada aspecto de sus operaciones. Con el resto de aspectos técnicos, los aspectos de mala gestión o el aspecto psicológico. Muy bien, basta de eso. Entremos en el video y comencemos. Pasando a la siguiente diapositiva. Antes de comenzar el video, necesito decirte una cosa. Este video está completamente estructurado de manera cronológica con temas secuenciales y consejos directos, ¿verdad? Simplemente significa que los temas están bien organizados y no son nada aleatorios, ¿verdad? Así que no tienes que preocuparte por eso también. Comenzaremos con la introducción a CRT y luego lo explicaremos en partes. Es importante. Se utiliza como beneficios, aplicaciones en vivo, cómo crearlo, cómo integrarlo y luego, al final del video, tendremos una pequeña charla sobre la mentalidad sobre los aspectos psicológicos del trading. CRT y cómo afrontarlo. Primero que nada, permítanme presentarle su teoría de la T y la lente de vela. De esta manera comprenderá con precisión qué significa realmente y qué significa. Ahora recuerde, incluso si está utilizando los conceptos básicos de CRT o incluso si conoce los conceptos básicos de CRT, debe ver el video completo de principio a fin. Así que no te perderás ningún punto importante sobre los rangos de velas, ¿verdad? Porque si quieres aprenderlo a fondo, no querrás perderte ninguna complejidad ni detalle. Entonces, toda la premisa y la idea de CRT o rangos de velas es que ciertas velas formadas en momentos clave, que siguen protocolos específicos, pueden tratarse como rangos.
Ahora bien, técnicamente cada vela puede tratarse como un rango, ¿verdad? Pero un enfoque audaz, refinado y objetivo es tratar únicamente rangos de escala de velas específicos que siguen protocolos específicos y tienen cualidades específicas, ¿verdad? Y es por eso que la definición más refinada de CRT es que es la idea, no puedo decir, en teoría, que ciertas velas puedan tratarse como rangos, luego puede posicionarse dentro de esos rangos y potencialmente tratarlas en el tiempo más bajo, respectivamente. Bien. Ahora bien, podrían ocurrir dos posibilidades con ese tipo particular de rangos, ¿verdad? Pueden estar realmente rotos, bien. En cuyo caso el rango de velas lleva a que se forme un nivel clave en forma de un bloque de horas o un interruptor, le mostraré cómo se hace en un par de minutos. Y la otra posibilidad de idea, y en realidad la más importante, es que estos rangos de velas se pueden romper falsamente y que puedes usarlos para posicionarte en el momento más bajo. Bien. Y por ruptura falsa, simplemente significa que el precio es una sopa de tortuga o una papilla o una manipulación de un lado del rango de la vela y luego el líquido u objetivo extraído se convierte en el extremo opuesto del rango. Y esta es la idea principal, que úselo para crear CRT o rangos de velas. Ahora puedes ver estos dos puntos aquí, así que el primero, estos. A veces, las velas pueden romperse falsamente dentro de un marco específico. Recuerde, el marco es la parte principal aquí, ¿bien? Roto con un marco específico dentro de un marco específico para manipular la liquidez y luego hacer que el precio se expanda en la dirección opuesta. Y otras veces estos rangos de velas realmente se rompen dentro del mismo marco y en esos casos pueden servir como soporte para que el precio se expanda aún más, ¿verdad? Y estos casos pueden dar lugar a que se formen diferentes correos electrónicos. Esta es la teoría principal detrás de los rangos de velas o CRT. Ahora suena simple, pero tiene mucho más para obtener detalles, lo cual discutiremos en detalle en este video. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva y analicemos las diferencias entre los rangos típicos y en qué se diferencian de los rangos convencionales y cuáles son los principales factores clave que necesitan esas diferencias. Entonces, diferencias entre gamas CRT o convencionales. Ahora bien, la primera y más importante diferencia es que CRT ofrece más objetividad y viabilidad y toneladas de altibajos fijos, ¿verdad? Sabemos que las gamas de velas son inherentemente velas en sí mismas, ¿verdad? Por lo tanto, obtuvieron altibajos objetivos fijos, a diferencia de los rangos típicos que tienen altibajos variables y cada persona puede interpretarlo de manera diferente dependiendo de su perspectiva, ¿verdad? Lo que produce y conduce a la subjetividad y al comercio e involucra un montón de variables que actúan como más difíciles que su análisis, ¿verdad? Por tanto, una alternativa mejor y más refinada es CRT, ¿verdad? Esta es la diferencia más importante entre las gamas convencionales o típicas y la CRT. Ahora los rangos de velas también tienen horarios de apertura y cierre. Así también se vuelve objetivo y constante aquellos aspectos a escribir. Puedes determinar dónde comenzará y terminará el combate y luego usar ese factor en consecuencia, mientras que con los rangos convencionales no sabes cuándo ni dónde comenzará o terminará, por lo que se vuelve subjetivo. La segunda diferencia está en su mecánica, ¿no? Ahora, particularmente ambos han detectado la misma dinámica en las reglas y toneladas de metas y objetivos, pero los rangos de vela son más mecánicos porque tienen arreglos. Objetivos y un bisonte mucho más claro y direccional a la antigüedad, donde un rango típico es como esta posición debido a su naturaleza subjetiva. La siguiente y segunda diferencia más importante entre los rangos de velas y los rangos típicos es el aspecto elemento del factor, ¿verdad? Ahora, alineación básicamente significa alinear y combinar diferentes pestañas clave entre sí alrededor del marco biológico, ¿bien? Los enemigos del marco temporal son realmente importantes para el análisis de nivel superior, ¿verdad? Y conoces la idea principal en la premisa de análisis CRT, TIC o CRT, detenerse en el análisis desde el marco de tiempo más alto hasta el marco de tiempo más bajo y luego alinear a ese personal y recopilar la clave para la entrada del marco es determinar 202 para construir la narrativa, etc. Y usted sabe que la única vez que los conceptos de TIC funcionan con precisión es cuando están alineados lógicamente entre sí de manera coherente y no al azar. Y sabemos que los rangos de vela son inherentemente candidatos en sí mismos, es por eso que pueden alinearse objetivamente dentro de un enfoque de análisis de arriba hacia abajo.
Mientras que, por otro lado, no se pueden alinear rangos típicos entre sí entre diferentes periodos de tiempo porque están muy equilibrados en otros lugares, por eso no encajan bien en este enfoque. El último punto que es casi similar al primer punto es la subjetividad. Ya hablé de esto antes, que es que los rangos típicos son subjetivos, mientras que los rangos de vela son más objetivos, mecánicamente factibles y refinados porque tienen máximos y mínimos estructurados y objetivos y pueden alinearse adecuadamente dentro de un marco lógico. Estas fueron las principales diferencias entre CRT y gamas convencionales. Ahora, la razón por la que te expliqué esto es que eres consciente de ambos tipos y para que tengas más convicción y tu CRT y nunca te vuelvas escéptico al respecto, ¿verdad? Porque usted sabe que las únicas otras alternativas o rangos típicos que no son factibles en absoluto, siempre estará satisfecho con su análisis en el enfoque. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva y analicemos el tipo de CRT o el tipo de rangos. Ahora bien, lo característico es que sean solo dos tipos de CRT. El primer y mejor tipo de CRT es el de tres tipos o el de tres rangos. Ahora, tal como sugiere el nombre, este tipo de CRT se compone de tres tipos superiores de velas y consta de tres velas. El marco es que la primera vela forma el rango, la segunda vela manipula el rango y la tercera vela es la vela de distribución. Lo simple es que se compone de tres velas y el siguiente tipo de CRT es el CRT de velas múltiples o CRT de inserción. Este tipo de CRT, como sugiere el nombre, se compone de varias velas y no se limita a solo tres velas. La primera vela, todo esto actúa es el rango de velas y le siguen múltiples velas para manipulación y luego múltiples velas para distribución. Ahora bien, este tipo de CRT puede tener múltiples formas y presentarse en muchos tipos diferentes. La primera vela es siempre el rango de velas. Y luego puede tener una vela de manipulación inmediatamente y luego varias velas para la distribución o puede tener algunas velas interiores primero. Y luego múltiples velas de distribución. Puede tener varias formas, pero la idea es que este tipo de CRT se llame CRT de inserción o tipo múltiple de CRT y es diferente al CRT de tres velas. Ahora, si me preguntas, el mejor CRT es siempre el CRT de tres velas porque es el más confiable. Ahora bien, eso no significa que solo debas empezar a utilizar tres velas CRT. No me refiero a eso en absoluto. Presupone que puedes tener más convicción y tu análisis cuando el CRT es un CRT de tres velas. Ahora, antes del CRT, nunca se podía saber si un CRT tendría tres velas. CRT o un CRT de inserción, ¿verdad? Eso es completamente imposible de saber o de ser consciente de ello. Pero existen ciertos protocolos y factores de tipo basados en los cuales se puede anticipar con gran precisión que un CRT podría ser de tres velas. CRT o un CRT de inserción. Ahora, otro tipo de CRT que olvidé mencionar, que puede también clasificarse como inserto CRT es el CRT de dos velas. Y esto de CRT, la primera vela es una vela de rango y luego la segunda vela cumple ambas funciones. Esto purga la liquidez y también alcanza la liquidez tónica de inmediato, ¿verdad? Y encontrará este tipo de CRT principalmente durante los nuevos tiempos o cuando tenemos un evento de noticias en la carpeta adecuada. Ahora, el punto de explicar la pestaña de la TRC es sencilla. Es solo para asegurarse de que sepa que un CRT no se limita solo a tres velas, sino que está muerto. También puede tener otras formas variables. Entonces su perspectiva sobre CRT no sería limitada. Ahora, el tipo en sí es simple, ¿bien? Y no tiene tantas complejidades ni algunas diferencias, pero ser consciente de ellas es importante porque primero para hacerte consciente y segundo para tener convicción en tu análisis y no formal. Es posible que ya hayas visto los gráficos. Tenemos las tres velas CRT arriba aquí. Y debajo tenemos el M7 CRT con múltiples velas, ¿verdad? Ahora, pasemos a la siguiente diapositiva y analicemos la importancia de los rangos de velas y para qué se utiliza. Bien. Este es un tema importante que discutiremos con gran detalle en la elaboración. La importancia de los CRT o rangos de velas. En primer lugar, antes de explicar la importancia de los rangos de velas, permítame darle un contexto sobre cómo se realiza un análisis adecuado, ¿verdad? Entonces sabes que luego veremos todos estos conceptos como tortugas que tienen conceptos de apertura, alto, bajo, cierre, tendencias estacionales, divergencias. SMT, propósito de mercado, flujo de arte, poder de rango, así sucesivamente, ¿verdad?
La razón por la que haremos todo esto es por tres cosas, y todas estas tres cosas se hacen en un enfoque adoptado, comenzando desde el toque superior hacia abajo hasta el toque inferior. Comienza determinando la liquidez a la baja o las compras direccionales en los niveles más altos, como los niveles semanales y diarios, ¿verdad? Ahora todos sois conscientes de lo importante que es reducir la liquidez. Es y cómo nos sirve en nuestro análisis y ejecución. Lo segundo que hacemos luego del orden determinante sobre la liquidez es que construimos una narrativa de precios sobre cómo va a ir hacia esa desigualdad y de qué manera va a ir y más o cómo es, cuando va a ir hacia eso, ¿verdad? Esto es lo que llamamos construir narrativa. Lo último que hacemos en nuestro análisis hablado es enmarcar las entradas en la parte inferior y tocarlas con un modelo de entrada, ¿bien? Y básicamente estos son los tres puntos débiles principales del análisis técnico, y usted debe estar completamente equipado con el conocimiento suficiente sobre todos ellos para poder operar de manera precisa y adecuada dentro de un marco natural sólido. Ahora, los rangos de velas o CRT nos ayudan con casi todos estos tres aspectos principales del análisis. No solo nos ayudan a determinar la liquidez extraída en el nivel más alto al brindarnos objetivos mecánicos y objetivos fijos en la forma del 50% del rango e imponer suficiente el tipo de alcance. Pero también puedes usarlo como una herramienta clave para construir narrativa, ¿verdad? Construir una narrativa es el aspecto más importante, ¿verdad? WCRT también nos ayuda en ese aspecto. Y con la ayuda de CANCRT puedes construir una narrativa de mercado mucho más limpia y enfocada, ¿verdad? Y eso es básicamente saber responder por qué el precio va a ir hacia la falta de liquidez, cómo y de qué manera va a ir y cuándo va a ir hacia la falta de liquidez. Y responder conociendo estas tres preguntas integradas es lo que estamos construyendo narrativa y CRT nos ayuda con eso. Y por último, pero no menos importante, el tercer aspecto más importante es enmarcar las entradas inferiores y CRT también nos ayuda con eso. En primer lugar, nos doy un área lógica donde podemos buscar entradas. Por ejemplo, comenzamos a buscar entradas de bloques de pedidos después de los puntos altos o nulos de CRT. Y en ese caso, pueden ver que ahora tenemos un protocolo de criterios objetivos para cuando vamos a buscar entradas o intentar enmarcar entradas, ¿verdad? Y de manera similar, también podemos encuadrar un caso de esa entrada y el tercer o último candidato con la ayuda de CRT. Entonces puede ver que CRT no solo nos ayuda a determinar nuestra liquidez extraída o el plazo más alto, no solo a construir una narrativa mucho más limpia y objetiva, sino que también nos ayuda a enmarcar las entradas. Bien. Entonces puedes ver que CRT nos ayuda con casi todos los aspectos de nuestro análisis y con la ayuda de CRT, nuestros análisis y ejecuciones en realidad se vuelven mucho más objetivos y mecánicos refinados y no solo eso. También resulta factible en ese aspecto, ¿bien? Esta es la importancia de la CRT y debes recordarla cuando la utilices activamente. Ahora pasando a la siguiente diapositiva, analicemos algunos conceptos erróneos sobre CRT y esta diapositiva, para que comprenda completamente los conceptos y cualquier idea errónea, confusión o inquietud que tenga sobre CRT quede completamente clara. El primer y principal concepto erróneo sobre la TRC es que las personas tratadas son un patrón independiente, ¿verdad? ¿Cuál es uno de los errores más grandes que comete la gente cuando usa CRT? No es así como yo uso CRT o en qué espacio se usa CRT. Bien. Lo usamos dentro de un marco lógico que rodea los conceptos y análisis de la CIE y solo así podemos tener un análisis preciso, ¿verdad? Nunca tratamos un patrón aleatorio. En cambio, buscábamos niveles clave específicos en momentos clave y buscamos varios protocolos y criterios antes de tomar decisiones iterativas o ejecutar entidades en torno a CRT. Ahora, continuando con ese primer error, la solución a esto es que CRT o algún tipo de rango requiere un marco lógico en torno a los conceptos de TIC y no se puede utilizar con precisión si no tiene el marco adecuado, ¿verdad? La CRT debe aplicarse dentro de un marco lógico y solo cuando sigue protocolos específicos, ¿verdad? Los dos primeros conceptos erróneos son los importantes y relevantes y ahora que eres consciente de ello, nunca deberías cometer o repetir el mismo error y deberías tenerlo en cuenta al utilizarlo en tu análisis. Y solo entonces podrás ver lo bien que funciona. Ahora que los conceptos erróneos están claros, pasemos a la siguiente diapositiva y analicemos el marco para CRT o tipos de rangos y veamos cómo era realmente ese marco y cómo debería usarlo.
Voy a explicar este marco con las tres cámaras CRT, pero recuerde que la idea central de la analogía y la teoría siguen siendo las mismas para ambas barras interiores de múltiples cámaras CRT, ¿verdad? Así que no te preocupes por eso. Vamos a comenzar con la primera vela que todos sabemos es el rango dinámico de la vela, ¿verdad? La primera vela es la que establece el rango, ¿verdad? No una consolidación sino una gama, ¿bien? Recuerda eso. Déjame explicarte la diferencia. Un rango no necesariamente aplica una consolidación, ¿sabes por qué? Debido a que un rango puede ser dinámico, puede ser de cualquier lado, podría ser una vela enorme o podría ser un rango pequeño de velas, ¿verdad? Puede tener varias formas, pero una vela de consolidación básicamente significa un pequeño rango de velas, ¿verdad? Así que no confundas tanto a los dos entre sí. La primera vela establece el rango, pero esto no necesariamente aplica a una consolidación, sino que toda la procesión de esa vela en particular es el marco del rango. La segunda vela, que también se conoce como vela de milibración, lo que hace es que al milibilar, la primera vela se extiende, por una parte de un lado de la gama y formando una sopa total. Ahora bien, esta milibilación de liquidez, por encima o por debajo del CRT, puede ocurrir de dos formas o podemos tener dos escenarios. Si el primer escenario es, si la primera vela tiene una sopa total por encima del rango de velas, que es como se puede ver en el gráfico. Y luego se cierra dentro del rango, es decir, por debajo del punto débil del primer rango de velas. Entonces, en ese caso, la probabilidad de retroceder hacia el contrario aumenta. Y la convicción en el análisis sería más fuerte, lo que significa que tendremos una convicción más fuerte en nuestro análisis, y las artes de ese CRT aumentan cuando eso sucede. El segundo escenario es cuando la segunda vela cierra fuera del rango de la primera vela. Y en ese caso, las artes de las reversiones disminuyen y la probabilidad de que el CRT funcione disminuye significativamente. Pero el rango de velas o CRT aún permanece intacto. Lo único es que hay que tener más cautela y hay una propiedad apropiada en ese escenario. Estos fueron los dos escenarios diferentes que puedes tener con la segunda vela. Ambos están bien, son escenarios, pero uno tiene mayor probabilidad que el otro y tiene más artes. Hablemos de la tercera vela, que también se conoce como vela de distribución. La tercera vela es la que hace la expansión y distribución hacia el 50% del CRT y eventualmente el extremo opuesto del CRT. En el caso de un CRT de dos velas, la segunda vela actúa como vela de manipulación y distribución, pero eso sucede muy raramente y principalmente en que este era el marco completo de CRT y cuál es el propósito de cada vela. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva y analicemos cada vela por separado. Entonces, aquí, en primer lugar, discutiremos la primera vela y veremos cuál es el propósito de la primera vela y cuáles son las diferentes complejidades que la rodean. Ahora, como dije antes, la primera vela son las velas de rango que forman el rango, pero eso no implica necesariamente que vaya a ser una pequeña vela de consolidación, derecha o lo que sea. No significa eso en absoluto. Sí, a veces puede tener la forma de una pequeña vela de consolidación, pero también con mayor frecuencia verá que el PCRT también tiene la forma de una vela de expansión grande y voluminosa. La primera vela es la vela, las formas del rango significa que actúa como el marco principal para el rango alrededor del cual trabajará y generará ideas sobre lo superior que sucederá. No lo hagas a continuación, puedes ver las diferentes formas de CRT. Tenemos estas velas de consolidación, también tenemos estas velas de tamaño mediano y luego tenemos estas velas voluminosas de gran expansión. Todos ellos pueden ser tratados técnicamente como rangos de velas o CRT siempre que sean siguiendo los protocolos que se necesitan para que una vela sea considerada un pozo en CRT. Ahora el objetivo de que te explique esto es para mostrarte que no importa la hora, el color, los rayos o incluso el área nacional de la vela, ¿verdad? No hay discriminación ni racismo en eso. Lo que importa es el marco alrededor de la vela y si la vela sigue los protocolos y tiene los criterios detrás o no. Y siempre que tengamos todas esas conferencias respaldando la vela, puede tratarla como si estuviera al alcance de la vela, ¿verdad? Del mismo modo, el tamaño de la vela tampoco importa, ¿verdad? No es necesario que solo una vela enorme pueda funcionar mejor como CRT. Incluso puedes usar una pequeña vela de consolidación siempre que haya una lógica sólida en el marco detrás de ella, ¿verdad? Esos fueron los detalles de la primera vela. Ahora, pasando a la siguiente diapositiva, hablaremos de la segunda vela de este año, que ahora conocemos como vela de manipulación.
lo que hace la segunda vela es manipular o purgar el capital de la primera gama de velas en forma de sopa tártara. Y como les dije antes, podemos tener dos escenarios con la vela de manipulación. El primer escenario es que si la segunda vela se cierra dentro del rango, la probabilidad de revertirse o hacia el extremo opuesto del CRT aumenta en un margen enorme y su análisis se considerará sólido. Ese es el primer escenario y en ese escenario las probabilidades estarían a su favor. El segundo escenario es si la segunda vela cierra fuera del rango. Y luego, en ese caso, existe la probabilidad de que se revierta o caiga, mientras que el rango aún permanece intacto y usted puede operar con él o generar ideas comerciales en torno a él. Pero la cuestión es que debes tener cuidado y arriesgarte adecuadamente en ese escenario y arriesgarte menos de lo que normalmente haces. Ese sería un escenario menos favorable y las probabilidades serían menores. La siguiente que tenemos es la tercera vela, que es la vela de distribución o expansión. La tercera vela se encarga de la distribución, ¿bien? El primer objetivo de la distribución es el 50% del CRT y el segundo objetivo es el extremo opuesto del CRT, ¿bien? Es tan simple como eso. Las velas más importantes son la primera de la segunda, ¿no? La tercera vela es bastante simple y no requiere tanta precaución y consideración como las dos primeras velas. En las dos primeras velas, coloque la base y la base para la distribución en la tercera vela. Ahora pasando a la siguiente diapositiva, aquí discutiremos una de las partes más importantes y menos comentadas de CRT o rangos de velas, que es el comercio de rangos de velas, ¿verdad? Ahora bien, la mayoría de la gente está realmente desinformada sobre este tema, así que permítanme explicarles este tema en detalle con el enfoque más refinado posible. Ahora bien, existen múltiples formas de negociar rangos de velas, pero en esta parte discutiré dos métodos o enfoques elaborados, más refinados y objetivos, que yo personalmente uso. Y es posible que lo hayas visto en mis desgloses que subo semanalmente en mi programa de coaching CPA. Uno de esos enfoques es operar con la segunda vela y el otro es inherentemente operar con la tercera vela. Estos dos son los mismos enfoques con los que personalmente opero bien los rangos de velas. Ahora analicemos cada uno de ellos por separado. Entonces, antes que nada, discutiremos cómo negociar y operar con la segunda vela. Ahora, la forma óptima de negociar la segunda vela es con una entrada de bloque de órdenes justo encima de lo que algunas personas llamarían una entrada del modelo 1. Esta es la forma más refinada y objetiva de operar con la segunda vela, ¿verdad? Esta es una entrada de confirmación que ocurre o se forma después de que la segunda vela compre el CRT y luego se desplaza en la dirección opuesta. Este tipo de entrada tiene un aspecto conformacional, por eso es más refinada y mejor que una tercera o dos entradas. Una vez que se forma un bloque de orden después de la compra, usted tomaría una entrada allí y luego el precio se distribuiría al extremo opuesto del CRT. La segunda forma de operar con un CRT es a través de la tercera vela. La mejor manera de negociar la tercera vela es utilizando un caso de entrada roja o CUDI. Esta es la última entrada de sopa de órdenes antes de que el precio alcance el extremo opuesto del rango de liquidez de la orden. Así es como se opera con CRT de dos formas o métodos diferentes. Ahora, personalmente, solo cambio la segunda vela dentro de la entrada del bloque de órdenes, ¿verdad? En mi opinión, ese es el enfoque mecánico más objetivo porque tiene protocolos objetivos fijos en los criterios de entrada, parada y objetivo. Entonces es mucho más simple en ese aspecto. Mientras que la sopa tetra, por otro lado, tiene mucha más entrada porque está todo tratado y, por lo tanto, el comercio es mucho más difícil y complicado. Ahora analicemos aún más cómo operar con la segunda vela. Entonces, este tipo de CRT es lo que llamamos entrada de bloque de órdenes o entrada de modelo 1, ¿verdad? Entonces todo el marco está en default. Aquí abajo puedes ver que se trata de un CRT, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo es esto un CRT? Es un tema completo y es un yo que discutiremos más adelante en este video. Pero supongamos que esta vela en particular sigue todos los protocolos necesarios para convertirse en un CRT inalámbrico o un rango de velas inalámbrico. Y ahora queremos cambiarlo por el extremo inferior del grifo. Entonces, a la izquierda tenemos este tipo de rango en el extremo superior del grifo, pero hacia la izquierda esta precisión que vemos está en el extremo inferior del grifo, ¿verdad? Ahora para saber en qué marcos de tiempo particulares se encuentran estos valores. Toca los elementos. Pero ese también es otro tema que discutiremos más adelante en el video. Entonces, ¿cómo funciona este marco? Es que, en primer lugar, esperaríamos a que se toque el CRT en un momento clave. Y una vez que eso suceda, bajarás al grifo inferior y desarrollarás tu elemento de marco de tiempo. Analizarás y buscarás la vela que forma parte de este CRT, ¿verdad? Encontrarás exactamente esa vela en particular que forma parte de este CRT. Marcarías esa vela en particular. Y en este caso aquí puedes ver que el
CRT era parte de esta vela en particular. Entonces, lo que hice fue marcar esta vela, ¿verdad? Y luego el siguiente paso es esperar a que Cristo envuelva esta vela. Y lo que quiero decir con eso es que esperarás a que Cristo se cierre debajo de esa vela. Cristo para ir abajo y cerrar debajo de esa vela. Y una vez que cierre perfectamente, la vela que habrías marcado se convertirá en un manantial de ese, ¿verdad? Y así es como suelen encontrarse los bloqueos de automóviles. Si no has visto mi capítulo de mini bloqueo automático de CPI que se subió de forma gratuita a mi canal de YouTube, deberías verlo primero también. Y sabrás exactamente de qué estoy hablando. La vela de esa parte es el CRT. Esperarás a que esa vela en particular sea envuelta en la forma de Cristo, cerrando por debajo o por encima en términos de un CRT alcista. Y una vez pasada, envuelve y cierra debajo de esa vela en particular. Y se generaría un bloqueo automático. Y luego, la forma en que tomaría una entrada allí es poniendo una orden límite en el punto más bajo del bloqueo automático. Y nos detuvieron por encima del bloqueo automático. Y, en primer lugar, apuntaría al 50% del CRT. Y luego, finalmente, el extremo opuesto del CRT, ¿verdad? El 50% del CRT se utilizaría como primer lugar para negociar sus stop loss o tomar parciales. Y luego dejas el resto del orden para el segundo objetivo, que es el extremo opuesto del CRT, ¿verdad? Así es como en el autobloqueo o modelo cuando se forma la entrada, ¿verdad? Y así es exactamente como lo cambiarías en el manipulador inferior. Así es exactamente como cambio el segundo tipo de vida. Ahora déjame mostrarte un ejemplo de ello. A continuación se muestra un ejemplo de un modelo de entrada fuera de bloque. A la derecha puedes ver la manipulación alta. CRT. Y lo que pueden ver es que el CRT se disparó aquí mismo, en la parte inferior, con este tipo particular de aquí. Este es el tipo de cosas que encendieron el CRT. Eso significa que este es un tipo de ayuno significativo ahora. Porque nuestro objetivo ahora es esperar a que esto esté en la curva en forma de precio que cierre por debajo de ella. Y una vez que el precio cierre por debajo, colocará una orden límite en el mínimo de este bloqueo automático con nuestro stop loss por encima del máximo del bloqueo automático. Y luego apuntaremos al oponente fuera del alcance correcto. También nos aseguramos de tomar parciales con un 50% de descuento en el rango. O cambiaríamos nuestro stop loss una vez que el precio llegue allí. Puede simplemente seguir su stop loss o tomar una parte, usted debe decidir y lo decidirá recopilando tantos datos como sea posible. Y luego comparar el desempeño de ambos entre sí y elegir la mejor alternativa. Y también debe considerar sus aspectos psicológicos, y también porque algunos operadores son más adecuados para un enfoque de disparar y olvidar en el que se les permite entrar y simplemente cerrar los gráficos hasta que se alcanza el objetivo correcto. También soy ese tipo de operador porque personalmente tomo entradas y luego cierro mis gráficos hasta que mi stop loss o mi objetivo se alcanzan correctamente. Puse alarma en lugares clave. Y luego se me olvida lo correcto porque lo que me di cuenta es que si miro mis gráficos o mi PNL lo considero correcto. Si los miro, lo que sucede es que constantemente fallan con mi desempeño. Y luego lo que hago es tratar de gestionar mi operación y gestionar mi stop loss y mi objetivo, lo que no coincide con la dinámica de mi operación en mi edge esencialmente se vuelve ineficaz en ese caso. Y sabes que en el trading lo más importante es seguir tu sistema y dejar que la ventaja juegue sola con los robos. Entonces, para mí, esa fue la solución a mi problema de ejecución con el que luché en mi serie inicial de mi diario de operaciones. Y he visto que se acerca a ese estilo particular de gestión comercial y ahora está funcionando mejor para mí. Ahora, para algunos de ustedes puede ser diferente, pueden tener diferentes tendencias psicológicas y tal vez sean buenos manejando operaciones y tomando parciales y tasas laterales, y eso depende de ustedes. Pero asegúrese de no tomar esa decisión basándose solo en unas pocas operaciones o algunas experiencias correctas. Y asegúrese de no dejar nunca pasar por alto su juicio sobre nada. La forma de realizar cambios en su sistema de modelo comercial es recopilando meses y años de datos de al menos 2 años de datos. Antes de que puedas hacer siquiera un pequeño cambio en la forma en que abordas las cosas. Ahora tienes que hacer tanto autoevaluaciones como evaluaciones psicológicas antes de realizar cambios en tu sistema porque no se trata solo del rendimiento del modelo en sí. Pero se trata más de cómo puedes ejecutar ese modelo o de si eres psicológicamente capaz de hacerlo o no. Y recuerde que no hay nada de malo en admitir que no puede soportar mirar su PNL y sus gráficos y que es más adecuado para un enfoque objetivo determinado. Para que no arruine tu psique porque si lo hace arruinará toda tu actuación.
Si sigues forzándote a adoptar un único estilo de gestión comercial, aunque no sea psicológica ni mentalmente apto para ello, lo único que sucederá es que te quedarás atrapado en un ciclo de pérdidas. Sin darte cuenta de cuál es el problema central que estás sufriendo porque aparentemente quieres ser el top G y crees que puedes hacerlo todo. ¿Bien? No. No puedes hacerlo todo. No puedes hacerlo todo. No puedes. Tu forma de pensar está conectada de cierta manera y estás. Solo es capaz de manejar ciertas situaciones, ¿verdad? Sí, por supuesto, cuando se trata de otros aspectos de la vida, puedes hacer todo lo que quieras siempre y cuando lo cumplas. Nunca te rindas y acércate de forma inteligente, pero recuerda que aquí y ahora estamos hablando de trading y trading. El mercado era diferente a tu vida normal, ¿verdad? Es por eso que el 95% de las personas están perdiendo porque si se tratara solo de aspectos técnicos del comercio y se tratara solo de análisis técnico, o de aprender el santo grial o de usar más CRT, entonces todos obtendrían ganancias, pero ¿verdad? Porque, sinceramente, aprender estas cosas no es tan difícil. El problema principal es que la mayoría de la gente nunca se da cuenta de que hay que abordar el comercio de manera diferente en comparación con cómo aborda otros aspectos y otros campos de la vida, ¿verdad? Y otras partes de la vida que tienes, puedes esforzarte mucho y, al esforzarte, tienes que trabajar duro y no parar durante horas, pero eso no es cierto para el comercio y el comercio. Conceder significa detenerse, ser paciente y quedarse quieto la mayor parte del tiempo. El tiempo sin participar ni hacer nada estúpido y entre tus traders. ¿Verdad? El 90% de su tiempo soy paciente y espero mis configuraciones de entrada y luego ellos descansan mientras yo ejecuto esas operaciones, ¿verdad? Pero ustedes hacen lo contrario porque quieren ser la próxima cadena importante a la que quieren joder un mercado, ¿verdad? Como un barco. Y sabes cómo eso eventualmente termina en que el mercado te jode al revés porque al mercado le importas una mierda. Y al final del día, eres tú contra tú. No eres tú contra el mercado. No se trata de tú contra la habitación, tú contra el encanto o tú contra las TIC. Se trata mucho de tú contra ti. Eres el único que se interpone entre tú y las ganancias y cuanto antes te des cuenta de esto, mejor, ¿verdad? Opera como un juego en solitario y no hay nadie ahí para ayudarte. Nadie puede salvarte de la maldición de los mercados y depende de ti cambiar esa maldición y convertirla en una bendición. Y no puedes hacerlo haciendo una autoevaluación de tu psicología, quédate con un sistema que se adapte a tus capacidades mentales, lo mejor. Y apegándose a una prueba de balas, esta gestión y siendo crítico y lógico en todo momento sin dejar que sus emociones y sentimientos nublen su juicio o su proceso de toma de decisiones, ¿bien? Si tiene una mentalidad a prueba de balas en la estrategia o su enfoque comercial no hace una gran diferencia. Si tiene un enfoque psicológico y una mentalidad fuertes y desarrollados, puede incluso volverse rentable incluso con indicadores o soportes y resistencias clásicos. Pero si no tienes la mentalidad y la psicología correctas, entonces no importa. No importa si estás usando CRT o INDIC, seguirás perdiendo pase lo que pase, ¿verdad? Puedes tener un 90% relacionado, pero aún así estás perdido. Así de importante es la psicología, nuestro lado psicológico después del trading es, ¿verdad? Y puedes aprender sobre estas cosas, pero tiempo y experiencia, ¿no? Y ahora puedo hablar con ustedes sobre esto todo el día, pero la mayoría de ustedes probablemente no lo entenderían, ¿verdad? Y te reirías pensando que todo está yendo terriblemente mal. Pero solo es cuestión de unos pocos años en algunas experiencias antes de que vuelvas a este video y escuches esta perorata nuevamente y te digas a ti mismo, esa mierda, Chama en realidad tiene razón. ¿Bien? Soy yo contra mí y tú contra tú. Así que recuerda eso. Mojon, leí aquí, puedes ver otro modelo en color negro y leer aquí. Puedes ver que es una chabola. Puede ver aquí que este es exactamente el periodo de tiempo más bajo, algo así como esa parte del CRT. Y luego el precio bajó y tomó ese canal en particular y se cerró por debajo de él y luego se convirtió en un bloqueo automático. Y ahora nuestro trabajo sería poner un límite en el bloqueo automático, detener el autobús por encima del bloqueo automático y apuntar al borde posterior opuesto. Eso está ahí. Así es como se crea un CRT con la segunda vela. Ahora, continuando, registré otra entrada de bloqueo automático. Puedes ver que tenemos un CRT oso. Puedes verlo. Ahora en cuanto a este CRT con esta vela en particular, ¿verdad? Y nuestro trabajo sería esperar a que esta vela sea engullida y que el precio cierre por debajo de ella. Y una vez que el precio cerró por debajo de él, luego tomaremos una entrada. Y puedes ver el precio de cierre por debajo aquí. Y luego en este set, ¿verdad? Y luego comienza a distribuir y expandirse hacia el otro CRT opuesto. Ahora pasando al siguiente conjunto. Aquí tenemos nuevamente una entrada de bloqueo automático. Esta vez tenemos una entrada alcista.
Nuevamente, puedes ver que esta vela en particular envolvió una parte de este CRT. Y luego lo que sucedió es que el precio subió y envolvió esa vela en particular, esa parte de este CRT y cerró por encima de ella. Y ahora vamos a colocar nuestra orden de débito en el bloqueo automático más alto con los topes debajo del bloqueo automático y apuntaremos al extremo opuesto de este CRT. Y puedes verlos, la entrada funcionó. Ya basta de eso, pasemos a la siguiente diapositiva y analicemos cómo operar con la tercera vela. Entonces, como habíamos discutido anteriormente, la forma correcta de intercambiar la tercera vela es a través de un caso de entrada de muerte sobre una entrada. KOD, que es básicamente el último inicio antes de que el precio alcance el tiempo más alto desde la liquidez del extremo opuesto del CRT. Ahora bien, si conoce la secuencia de movimientos que sigue el precio dentro de un CRT, entonces sabrá que, en primer lugar, comienza con un inicio más o menos, que manipula el primer rango de velas. Y luego de eso, envolvemos la vela con esa parte de la liquidez y luego se genera un bloqueo automático allí. Después de eso, probamos que el bloqueo automático es un tiempo más bajo para el nivel clave y luego lo expandimos hacia arriba desde allí. Y después de eso, tenemos una entrada de interruptor automático en OTA y, por último, pero no menos importante, antes de que el precio la alcance en términos de liquidez. ¿Qué precio genera? Tienes más liquidez al formar un máximo aquí mismo, ¿verdad? Lo cargamos con liquidez y luego retrocede y atrapa a los vendedores en ambos extremos y luego, al final, el precio tiene una sopa de tortuga o contrapartes y saca liquidez y compradores antes de que comience a expandirse hacia arriba en liquidez. Y en este caso, sería tomar la entrada en la sopa de tortuga con su parada de autobús y un nivel clave del tiempo inferior puede ser bajo en un swing bajo intermedio o significativo. En este caso, tenemos este nivel bajo protegido, por lo que la parada del bus se establecerá allí. Y el segundo enfoque del comercio, en el caso de que la entrada se realice a través de un periodo de tiempo más bajo, la entrada se bloqueará automáticamente allí también. Esperé a que se formara un autobloqueo allí después de la última sopa de tortuga. Y luego, intercambiar el bloque automático con un enfoque aún más infinito y apuntar inmediatamente a la liquidez de los drones, ¿verdad? Ahora nunca tomo sopa de tortuga, ¿bien? Realmente leo los ojos o los tomo y la mayoría de las veces mis entradas son entradas de bloqueo automático que se forman después de una compra importante y sopas de tortuga en momentos clave en niveles clave, ¿verdad? Estas eran las dos formas en que podíamos comerciar CRD. El primero trataba del comercio del segundo ganado y la segunda entrada trataba del comercio del tercer ganado y ambos eran objetivos y mecánicos en su enfoque. Ahora recuerda que lo que pasa con el bloqueo automático y las entradas de bloqueo automático es que a veces te las vas a perder y, sinceramente, tienes que darte cuenta y aceptar que ese es un aspecto y parte del juego, ¿verdad? Nunca puedes enjaular todas las oportunidades. A veces los vas a extrañar y eso está completamente bien, ¿verdad? Y nunca debe permitir que eso nuble su juicio porque digamos que se perdió una entrada de bloqueo automático y luego, basándose en eso, decidió cambiar su modelo de entrada porque su sentimiento es difícil al respecto. Y si alguna vez haces eso y haces cambios y ajustes basados en razones, compras en base a algunas experiencias de sonrisa, entonces solo lo estás haciendo tú mismo, ¿verdad? Y nada más que eso. La cuestión es que perderás tasas, las perderás e incluso perderás errores y tienes que aceptarlos todos con el corazón abierto y aceptar que las pérdidas y las oportunidades perdidas son inevitables en el trading y lo mejor que puedas. Lo único que hacer es confiar en su sistema y su proceso. Y lo más importante, confíe en su ventaja y deje que la probabilidad se muestre y le puedo asegurar que terminará cada mes y cada trimestre con ganancias y se lo garantizo. Pero recuerda que también en estos días, si tienes una ventaja y si tienes un plano y un sistema completo que te dice qué hacer en cada situación que tiene modelos de entrada y jugadas fijas. Y establecer reglas para todo tipo de superiores a análisis de fama y de los de abajo a la fama, ¿verdad? Decidiendo desbloquear la narrativa del edificio, todo está incluido en él, ¿verdad? Y solo entonces ese principio se mantendrá y será fiel. Pero si solo eres un patrón, comerciando aleatoriamente con traders sin ningún plano objetivo fijo, entonces no sirves para nada. Si sus operaciones son apasionantes y cada día experimenta algo nuevo, eso significa que está haciendo todo mal. El comercio de bienes inmuebles y reales es monótono y extremadamente aburrido, ¿verdad? Es aburrido y repetitivo porque tienes un sistema mecánico objetivo y todo. Lo que estás haciendo es seguir tu sistema día y día sin nada nuevo porque confías en el proceso y tienes plena confianza en tu sistema. Así es como funciona el comercio real, ¿bien? Tiene que ser extremadamente monótono, aburrido y repetitivo y nada emocionante.
Y debes recordar que debes ocuparte de ambos lados del comercio, ¿verdad? Tanto el aspecto técnico del trading como los aspectos psicológicos del mismo. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, cuéntalo ahora en este video que te expliqué y ver cómo te llega tu vela por separado de la forma más detallada posible, ¿verdad? Esas son todas las complejidades y detalles del CRT que usted necesita conocer y conocer. Pero la cosa no acaba ahí, ¿verdad? Todavía tenemos que discutir el aspecto más importante de CRT, que es su integración con los conciertos de TIC, lo que nos ayudará aún más a seleccionar CRT correctamente, ¿verdad? Que es como el concepto principal, ustedes están aquí para seleccionar CRT correctamente y luego también aprenderemos cómo encontrar CRT y, lo más importante, cómo integrarlo correctamente con los conceptos de TIC, ¿verdad? Entonces, allí se vuelve más factible y temible y el enfoque más refinado y objetivo posible. Entonces, la próxima mitad de este capítulo tratará estrictamente sobre la integración de los conciertos de TIC con los rangos de velas y cómo abordarlo adecuadamente de la mejor manera posible, ¿verdad? Porque tomaremos muchas notas y cambiará toda su perspectiva sobre la calificación y su análisis. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. En primer lugar, comenzaremos con la introducción al tema de los rangos de velas más las TIC, qué significa, cómo abordarlo y cuáles son los puntos principales a considerar. En primer lugar, como he dicho varias veces antes, los rangos de velas no son suficientes por sí solos, ¿verdad? Las gamas de velas por sí solas no son suficientes. Eso es lo mismo que sé de antemano porque la forma actual de abordar CRT tiene conceptos de TIC y cuando ambos se integran adecuadamente, solo entonces podrás ver que también funcionan. Y ustedes saben que tratar CRT por sí solo es un concepto independiente que solo conduciría al comercio de patrones y todos saben que el comercio de patrones es un veneno, ¿verdad? Se desvanece lentamente tu vida en la tortura, así que evítalo a toda costa. De la misma manera, incluso los conceptos de TIC sin CRT son bastante insignificantes, ¿verdad? Y la sensación de que carece de un marco objetivo o mecánico que puedas convertir en una ventaja y con el que puedas trabajar, ¿verdad? Y por otro lado, puedes ver que CRT ofrece y proporciona un marco adecuado necesario para dibujar con precisión la construcción narrativa de liquidez y enmarcar las entradas. Por eso tenemos las TIC y las CRT, ¿bien? Toda esta idea de las instalaciones TIC es la pieza que falta del rompecabezas, ¿verdad? Los conceptos de TIC son buenos para encontrar niveles clave que determinan en qué perfiles de mercado o flujo de órdenes nos encontramos, pero el problema para la mayoría surge cuando intentas determinar o encuentras liquidez objetiva. O intentas construir una narrativa verdad. Y no agrega que la mayoría de ustedes también luchan con un marco de entrada donde pueden realizar entradas precisas con protocolos fijos constantes. Pero cuando combinas CRT con TIC, todos esos problemas se resuelven por completo y luego tienes un sistema completo que resuelve cada uno de esos problemas en todos los aspectos. Considéralo cuidadosamente con un enfoque adecuado. El primer y más importante concepto de TIC que entra en juego al integrar CRT con TIC es la alineación del marco de sello. La alineación del marco del sello es el primer y principal concepto que debe conocer y comprender completamente para poder abordar adecuadamente los rangos de velas y las TIC en conjunto. Sin la alineación del marco del sello y sin la alineación correcta del marco del sello, no podría alinear diferentes marcos del sello entre sí. No sabría qué marcos de sellos buscar en CRT para sus operaciones o qué marcos de sellos tomar entradas o determinar la tranquilidad o crear una narrativa, ¿verdad? No tendrías ni idea de la relación. Sobre la relación entre los diferentes marcos de sellos entre sí y para qué sirve cada marco de sellos en nuestro análisis. Es realmente importante y crucial. En realidad, es una de las piedras fundamentales para comprender completamente la alineación del marco para poder operar con precisión. Y poder analizar lógicamente con un marco lógico sólido, ¿no? Este elemento implica alinear diferentes marcos de sellos entre sí según el estilo comercial que tenga. ¿Bien? Y en función de los diferentes estilos de negociación, como especulación, iteración, conmutación, negociación de posiciones, etc. Todos tienen marcos de sello diferentes y están alineados de manera diferente entre sí. Cada uno tiene una función de paso de potencia diferente, ¿verdad? Y también dependiendo del tipo de operador que sea, debe conocer cada uno de ellos para poder producir ideas comerciales de manera adecuada y luego enmarcar las entradas en torno a ellas, ¿verdad? Es un aspecto fundamental del análisis de arriba hacia abajo y sin él, todo lo que conoces es completamente redundante e inútil, ¿verdad? Ahora sigamos adelante y analicemos un ejemplo de cómo se aborda correctamente la alineación del marco del sello.
Así que aquí discutiremos la alineación del marco de sello para la iteración y veremos cómo los diferentes marcos de sello se alinean entre sí para este estilo particular de comercio. Entonces, para cada alineación del marco del sello, usaremos 3 marcos de sellos principales, ¿verdad? Y luego 1 o 2 marcos de subapisonamiento. Ahora vamos a hablar de marcos de subapisonamiento por ahora, pero analicemos los 3 marcos de sello principales que usaría. En primer lugar, tenemos el marco de sello más alto, ¿verdad? Ahora, dependiendo de su estilo comercial, este marco de sello superior podría ser el gráfico mensual, el marco de sello semanal o incluso los 15 minutos. Pero como estamos discutiendo la alineación para la iteración, en este caso, tenemos 2 marcos de sello más altos, el marco de sello diario y el de 4 horas. Ahora bien, para mí personalmente, también uso el marco de sello semanal como marco de subapisonamiento, junto con él, podría determinar mi liquidez extraída. Pero la idea básica es que el diario y el de 4 horas serían el principal marco de sello superior, que iteración, ¿bien? El marco de sello diario se usaría para determinar la liquidez extraída y el sesgo internacional, y luego se usarían 4 horas para encontrar e identificar niveles clave como una especie de CRT fino y para construir una narrativa. Otro marco de sello sería el marco de sello intermedio y, en caso de intercalarse, como el marco de sello de 1 hora, y se utilizaría para la elaboración de perfiles de mercado y el flujo de arte. Y por último, pero no menos importante, tenemos los 15 minutos que se usarían para enmarcar entradas precisas, que es nuestro marco de sello inferior para este marco en particular. Ahora, como dije antes, cada estilo de estudiante requerirá su propio elemento de marco de sello único para maximizar su efectividad. Integración CRT más ACI UTI juntas. Voy a seguir. En el siguiente conjunto, la integración de CRT e ACI UTI se presenta en forma de perfiles de mercado y flujo de arte, ¿verdad? Ahora bien, estos dos son los principales conceptos importantes que utilizaremos para definir, estructurar y determinar la liquidez extraída o el sesgo direccional, y luego su objetivo sería crear en la dirección del flujo de arte particular y usted elegirá el perfil de mercado correcto para comercializarlo adecuadamente, ¿bien? El rango sincero es más preciso y efectivo cuando se combina con los perfiles del mercado de ACI UTI y el flujo artístico correcto. Y lo que esto hace es garantizar que usted seleccione consistentemente el sesgo direccional correcto y se alinee con el perfil de mercado correcto. El perfil de mercado es un flujo de arte que no solo se usa para determinar la liquidez extraída o para determinar la estructura de participación o para construir una narrativa, sino que también se puede usar como elementos de filtros, lo que significa que lo ayudarán a filtrar diferentes condiciones del mercado. Eso le ayudará a leer las condiciones y escenarios de baja probabilidad y los evitará y solo participará y se comprometerá con las condiciones de calidad y de mayor probabilidad, ¿verdad? Esta combinación aumenta la precisión y confiabilidad a la hora de elegir el tipo correcto de rangos o CRT. Y sabes que cuando estos conceptos se combinan entre sí o se integran correctamente, le ayudarán a seleccionar el CRT correcto con mayor precisión, ¿verdad? Hablaré de esto más adelante en el video. Ahora, si no conoces mi programa de coaching CPA, déjame contártelo. He realizado decenas de capítulos sobre cada uno de estos temas y conceptos, ¿verdad? Eso lo he comentado hasta ahora con las gamas rebajadas de perfiles de mercado, arte o flujos de palabras clave. He escrito capítulos largos sobre cada uno de ellos por separado y luego también he hecho capítulos separados sobre su integración. Entonces, si desea ver y aprender más sobre estos conceptos, puede unirse a CPI. Así que cargue 2 o 3 desgloses comerciales semanales en IPC sobre las operaciones que he realizado durante la semana. Y expliqué mi proceso de pensamiento a fondo en una conversación principal desde el marco de tiempo superior hasta el marco de tiempo inferior para mostrarles cómo estos conceptos son correcta y apropiadamente y terminan entre sí de manera lógica y cómo se usan en los mercados reales. Generamos ideas comerciales en entradas de cuadros, ¿verdad? Y junto a ello te mostraré mi ejecución semanal en el día a día para que estés plenamente consciente de todo. Y puedes unirte a CPI, los detalles a continuación se encuentran en la descripción. Ya basta de eso, volvamos al video, ¿no? También me aseguraré de explicar brevemente cada uno de estos conceptos aquí en este capítulo en particular y en este video en particular para que sepas cómo se usan con los rangos de velas. Ahora, antes que nada, permítanme analizar brevemente el perfil del mercado que se encuentra aquí. Ahora, lo que necesitas saber sobre la elaboración de perfiles de mercado es que se utiliza para determinar en qué perfil de startup se está moviendo el mercado y cómo podemos usar cada perfil para tomar decisiones sobre la determinación de la liquidez del terreno o la construcción de una narrativa, ¿verdad? Ahora bien, hay diferentes tipos de perfiles de mercado, hay 5 tipos diferentes de perfiles de mercado. Obtuvo el perfil de consolidación o rango, el perfil de manipulación, el perfil de expansión, el perfil de retroceso, y por último, pero no menos importante, tenemos el perfil inverso, ¿verdad? Ahora, cada uno de estos perfiles tiene características específicas y luego resultados y combinaciones potenciales basados en diferentes factores y conferencias, ¿verdad?
Todos ellos reaccionan de manera diferente ante los desarrolladores clave y CRD. Ahora bien, comprender el perfil de mercado correcto es esencial para aplicar rangos de velas o CRD de manera efectiva, y eso le ayudará a determinar con precisión su liquidez extraída o sesgo direccional, y eso también lo ayudará aún más a construir una narrativa mucho más limpia y nítida. Ahora, si comenzara a explicar las diferentes características de cada uno de estos perfiles en sus combinaciones y posibles resultados, entonces literalmente me tomaría horas explicar eso. Pero para eso se utilizan esencialmente los perfiles de mercado, y eso es lo que hay que recordar. Ahora, los capítulos detallados de una hora sobre cada uno de estos conceptos y temas se encuentran en mi programa de coaching CPA, pero permítanme discutirlos brevemente aquí con ustedes. El video ya es demasiado largo. Así que déjame explicarte brevemente. En primer lugar, lo que tenemos aquí es un perfil de alcance. Y este año, perfilaré cómo el mercado acumula liquidez y forma un rango de consolidación. Ahora bien, los perfiles de alcance se forman en determinados momentos del día, lo que se denomina perfil de alcance basado en el tiempo, ¿verdad? Tienen varias características, como la degeneración en la liquidez acumulada, su tasa de forma en los momentos clave del día, y pueden tener diferentes orientaciones. El único resultado posible del perfil de alcance es un perfil de manipulación o un perfil de expansión, dependiendo del marco de niveles clave y rangos diarios y mucho más. Y luego tenemos esta expansión, perfil de retroceso y reversión aquí, cada uno con sus propias cualidades en complejidades. Ahora bien, este es solo un tipo de estos perfiles. Tenemos otras combinaciones, posibilidades también, con muchas más complejidades y detalles que resuenan con las condiciones reales del mercado, pero la idea básica se muestra aquí y puede ayudarlo a comprender en qué tipo de perfil estamos y luego, dependiendo de eso, puede determinar su perfil. Liquidez o construir narrativa. Estoy siguiendo adelante. El siguiente concepto que tenemos en la integración de TIC más CRT es el orden de flujo más rangos de velas. Ahora bien, este es el segundo concepto más importante que debes comprender y tener en cuenta para poder utilizar los rangos de velas de manera más efectiva. Ahora, mientras discutía estos otros conceptos, debes ser consciente de este hecho y darte cuenta de que todos están integrados entre sí de una manera lógica adecuada, ¿verdad? No es que solo usáramos CRT para fluir entre nosotros o un perfil de mercado en CRT entre nosotros, ¿bien? No es así, no funciona así. Hablamos de los perfiles de mercado y ahora estamos hablando del flujo de R. Eso significa que ahora vas a integrar y combinar R de flujo, perfiles de mercado y rangos de velas, todos sean el uno para el otro. Y luego continuar el proceso y, a medida que avanzamos paso a paso, aún más, a medida que combinamos más y más de estos conceptos, como el concepto de apertura, alto, bajo y cierre, la divergencia SMT trata rangos, niveles clave, etc. ¿Bien? Eso es lo que necesitas recordar. Ahora, analicemos R del flujo. Entonces, la R del flujo o estructura avanzada del mercado implica identificar el flujo subyacente de órdenes en el sesgo direccional del mercado y la acción del precio, ¿verdad? Desempeña un papel crucial a la hora de determinar la liquidez dual y garantizar que usted permanezca en el lado correcto de los mercados en todo momento. Y esto permitirá operar con la tendencia o el flujo de órdenes del mercado, no en contra de ella, ¿verdad? Y de esa manera las probabilidades siempre estarán a tu favor. Existen principalmente dos tipos de R de flujo. Tenemos un flujo de órdenes alcistas en un flujo de órdenes bajistas. Un flujo de órdenes bajistas se produce cuando el precio rechaza constantemente los máximos y rompe por debajo de los mínimos. Este tipo de flujo de órdenes entrantes o de estructura avanzada es lo que llamamos flujo de órdenes bajistas. Y en este caso, su objetivo sería encontrar solo rangos de velas bajistas y buscar operadores y la dirección de la mayor cantidad de liquidez, que será bajista. El siguiente paso que tenemos es el flujo de órdenes alcistas. Y en este tipo de flujo de pedidos, los precios rechazan constantemente los mínimos y rompiendo por encima de los máximos, los precios alcanzando máximos y mínimos más altos y una liquidez extraída y un sesgo direccional es mayor. Y su objetivo sería hacer narrativas alcistas y buscar rangos de velas alcistas y la dirección de la liquidez extraída y no en contra de ella. Ahora bien, los mejores rangos de velas o CRT suelen formarse en el rechazo de máximos y mínimos. Continuando, analicemos aquí alguna representación gráfica del flujo de pedidos. A la derecha, puedes ver que tenemos un flujo de órdenes bajistas. El precio está alcanzando mínimos más bajos en máximos más bajos, pero eso no es lo principal. Lo más importante es que el precio rechaza los máximos por encima y la forma de formar estas páginas de manipulación. Y está rompiendo por debajo de mínimos pasados o mínimos en todo el cambio de impulso hacia su caída. Los dos aspectos principales de un flujo de órdenes alcistas son el rechazo de los máximos y la ruptura por debajo de los mínimos. Bien, eso es lo que debes recordar. Y así es como podrá determinar con precisión la liquidez extraída.
Un precio rechaza constantemente más máximos y rompe por debajo de los mínimos, eso significa que el flujo de órdenes es bajista. A la izquierda tenemos un flujo de órdenes alcistas. Y en el flujo de órdenes alcistas, tenemos precios que rechazan los mínimos al superar los máximos. Y, por lo general, encontrará los mejores pastos para ganado justo en estos rechazos de altibajos. Bien. En este flujo de orden alcista, los mejores rangos de ganado o CRT se formarían en las zonas verdes justo aquí debajo del rechazo de mínimos. Y entonces podrás posicionarte allí con precisión. El flujo de órdenes tiene muchas más complejidades, como conocer los mínimos protegidos y los máximos. Máximos intermedios en mínimos, cortos de máximos en mínimos, etc. Pero literalmente tomaría otra hora explicarlos. Así que vamos a abreviar aquí. Y pasemos a la siguiente diapositiva. Y analicemos el siguiente aspecto más importante de la integración de CRT y TIC. Y lo siguiente que tenemos aquí es CRT más niveles clave. Ahora los niveles clave o periódicos son zonas de transacción, lo que actúa como catalizador para que el precio se expanda o revierta su trayectoria. Y las palabras más significativas son niveles clave de temperatura más altos. Estos niveles clave se ofrecen probados o mitigados durante la manipulación y los perfiles de expansión. Y los mejores pastos ganaderos también se forman en estos niveles clave o alrededor de estos niveles clave. Los niveles clave son el concepto más importante cuando se trata de integrar gamas de velas con el concepto TIC. Bien. Hasta ahora hemos aprendido sobre los perfiles bajos y de mercado de los adultos. Y cada uno de esos conceptos tiene su propia relación en integración con niveles clave. Por ejemplo, diferentes perfiles de mercado tienen diferentes reacciones ante estas puertas clave y conocerlas es esencial para comprender la dinámica de los mercados. Y como las puertas con llave actúan de manera diferente según el perfil del mercado. Y de esa manera se podría poder explotarlo más eficazmente. De manera similar, incluso con el artículo, sabemos que la parte más integral de determinar el artículo es involucrarse y evaluar el rechazo de los máximos en los mínimos. Bien. Si se rechazan los máximos, puede haber un flujo muy corto. Pero si los mínimos se rechazan constante y consistentemente, entonces estamos en un artículo alcista. Ahora que todos estos rechazos están por debajo de máximos o mínimos, siempre encontrará un nivel clave allí para respaldar la idea y actuar como un catalizador desde donde el precio podría reaccionar y expandirse. Del mismo modo, digamos que tenemos un perfil furioso. Ahora nos toca anticiparnos y predecir cuál va a ser el próximo perfil. Y para determinar eso tendríamos que utilizar puertas con llave. Y el perfil furioso no tiene necesariamente un nivel clave. Bien. Y hay un nivel clave por encima de él. Y lo primero que debería hacer y el primer perfil que crearía el precio sería un perfil de manipulación para detener la liquidez por encima del perfil furioso. Y para probar la puerta con llave en un marco de tiempo elevado. Y entonces ese perfil de manipulación terminará ahí. Y luego el siguiente perfil será un perfil de expansión inferior. Pero digamos que el perfil furioso ya ha probado un nivel clave. Entonces el siguiente perfil inmediato sería inmediatamente un perfil de expansión. Así es como se integran los niveles clave con el artículo y el perfil del mercado. Y digamos que no conocía los niveles clave. Entonces no sabrías qué perfil esperar o anticiparte. Pero ahora que conoce los niveles clave y su integración con los perfiles de artículos y mercados, estará mucho más informado en su proceso de toma de decisiones. Ahora bien, los niveles clave más eficaces son los siguientes. Tenemos bloques de artículos. ¿Dónde obtendrá refugiados? Bloques de tiempo más altos, bloques de rechazo y por último, pero no menos importante, altibajos y puntos de oscilación importantes. Ahora bien, cada uno de estos niveles clave tiene características específicas. Y se cultivan de forma mecánica con orígenes propios, cada uno de ellos está formado de forma diferente. Y tiene sus propias funciones en diferentes escenarios y diferentes integraciones de perfiles de mercado en el artículo. Y es importante que comprenda cada una de esas complejidades y detalles para poder utilizarlos de manera efectiva en su análisis y al formular o generar ideas comerciales. Muy bien, aquí puedes ver esta representación gráfica. Déjame darte una visión general de nosotros. Entonces digamos que hemos determinado una liquidez extraída con perfiles de mercado y flujo de pedidos. Y hemos determinado que el sesgo direccional es mayor, lo que significa que nuestra liquidez extraída es mayor y nuestro objetivo es buscar rangos cardales de empuje. Para que pudiéramos posicionarnos allí. Ahora aquí mismo puedes ver esta tierra negra. Esta tierra negra aquí representa un nivel clave o niveles clave en el marco de tiempo superior, en este momento podría ser cualquier nivel clave del marco de tiempo superior. Podría ser un bloqueo de orden y si rompemos nuestro bloqueo lo correcto. El tipo de nivel clave no importa, pero recuerda que esta tierra negra representa un nivel clave de marco temporal más alto. Ahora, lo que pueden ver aquí es aproximadamente este nivel clave. Este perfil de gama lo formamos aquí mismo. Precio correcto de la pequeña consolidación por encima de este nivel clave. En liquidez generada por precio. Eso significa que, en primer lugar, estábamos en un perfil furioso.
Lo segundo que ahora tenemos que determinar e identificar con anticipación es cuál es el siguiente perfil que podemos tener después de este perfil de rango. Y basándonos en el hecho de que tenemos un nivel clave debajo de nosotros y el líquido del amanecer es más alto, lo que significa su orden alcista. Entonces, en primer lugar, tenemos que registrar por debajo de esta consolidación y este perfil de rango más bajo para probar el nivel clave y rechazarlo por debajo del mínimo. Y luego, una vez que probemos ese nivel clave, tendremos un perfil de expansión más arriba a la derecha. Y aquí mismo puedes ver que eso es exactamente lo que pasó. Lado derecho del perfil de manipulación. Con eso separa la liquidez y prueba el nivel clave y después de ese perfil inicial de manipulación del perfil, el siguiente perfil que tuvimos fue un perfil de expansión más alto. Y lo sabemos porque de acuerdo con los perfiles fundamentales del mercado de valores y hay integración con niveles clave, el único resultado posible del perfil de manipulación es un perfil de expansión en la dirección opuesta. Además, si recuerdas lo que dije antes, entonces sabrías que dije que el mejor año para tus rangos de vela se encuentra en el perfil de manipulación o en el perfil de expansión alrededor de niveles clave por debajo del rechazo de flujos y justo aquí. Si ve esto, recuerde que, en primer lugar, puede ver que rechazó por debajo de este mínimo. Entonces tenemos un factor, también estamos en un perfil de manipulación. Entonces eso significa otro factor. Y luego también obtuvimos un nivel clave y puedes ver que tenemos una alta probabilidad. CRTAI, ese fondo de precios. Bien. Y la mayoría de las veces, o casi todo el tiempo, verá que en los niveles clave de tiempo más altos dentro del perfil de manipulación, encontrará CRT allí. Y luego puedes posicionarte en ese CRT una vez que esté correctamente instalado. Y así es como puedes ver este CRT como parte. Entonces digamos que todo esto está sucediendo en el momento más elevado. Entonces, lo que harían es observar la alineación de su marco de tiempo y digamos que este es el marco de tiempo hacia adelante. Luego continuará con el marco de tiempo de 15 minutos y tan pronto como ese CRT se acumule en el marco de tiempo inferior, luego buscaría la entrada del reloj automático y probaría la segunda vela. Lo que sabrás es que primero que nada vas a esperar la vela. Y luego pondrías un límite con el stock, ya que debajo hay un bloque y apuntarías al extremo opuesto de este CRT. Bien. Así es como lo cambiarías. Y así es como generarías una idea comercial. Así es como se integran los perfiles de mercado desde niveles clave bajos y CRT entre sí. Bien. Ahora puedes ver que estamos usando un marco lógico adecuado en lugar de elegir y seleccionar una vela aleatoria. Bien. Y así es exactamente como se selecciona un CRT. Discutiremos este tema y detallaremos aún más en la última parte del capítulo. Bien. Puedes ver que estamos utilizando criterios específicos para cada aspecto y estamos siendo críticos y objetivos en nuestro enfoque. Y estoy seguro de que esta es la primera vez que estás escuchar sobre rangos de velas o CRT se refiere de esta manera. Bien. ¿Y alguien más realmente sabe sobre estas cosas o incluso allí, incluso es consciente de ello? Bien. Todo el mundo lo usa como un patrón en las tonterías posteriores a la retrospectiva todo el tiempo. Y es por eso que nunca aprendiste de ellos y terminas perdiendo todo el tiempo. Bien. Porque te enseñan en patrones. Cuando la realidad es que usted ha aprendido acerca de toda esta integración antes de poder usar CRT de manera precisa y efectiva o encontrar CRT o luego poder comercializarlo. Ahora bien, otro punto importante aquí sería que este perfil de manipulación y toda esta reacción ocurre en un término clave. Y los rangos de vela se encuentran en un término clave, lo que aumentaría aún más las probabilidades a su favor. Pero ese es otro tema que discutiremos en un minuto. Bien. Tenemos este otro ejemplo. Puedes ver la obra volar nuevamente, lo que representa un nivel clave de marco de tiempo más alto. Puedes ver aquí mismo, en este ejemplo, esta vela se forma justo aquí, justo encima de este nivel clave. Las dos velas siguientes estaban dentro de velas de barra dentro de la primera vela. Bien. Y puede ver que la primera vela generó liquidez por encima de este nivel clave. Y digamos que esto sucedió con el término clave. Y es por eso que habría elegido esta vela también en CRT o en la gama de velas. Entonces, después de que se formen estas velas de barra interior, nuestra primera expectativa habría sido que separáramos el CRT y probáramos el nivel clave junto con ese derecho. Y su objetivo en este caso habría sido buscar entradas fuera del bloque en el marco de tiempo inferior dentro de la segunda vela después de que ocurrió el parche. Ahora bien, si no sabe qué periodo de tiempo elegir para las entradas, entonces ahí es donde el elemento de marco de tiempo entra en juego. Por ejemplo, digamos que este CRT se forma en la parte delantera, lo que significa que esta transacción que estamos viendo está en la mitad delantera. Entonces, en ese caso, buscaría entradas fuera del bloque en la mitad 15 dentro de la segunda vela. Tu segunda entrada habría estado aquí dentro de la tercera vela con un estuche de entrada clara y habría tenido convicción más que suficiente para esa entrada porque puede ver que la segunda vela fluye dentro del rango de velas. Entonces las probabilidades estarían más a tu favor.
Ahora, pasando a la siguiente diapositiva, aquí mismo, en esta diapositiva, analizaremos la parte más importante de este capítulo, que consiste en integrar los rangos de velas con el tiempo adecuado y luego tomar decisiones mucho más informadas en función de ello. Todos sabemos que tanto los conceptos de ICD como de CRT son redundantes y los usuarios no tienen la integración del tiempo porque en realidad es el aspecto del tiempo de los gráficos, lo que hace que todos estos conceptos tengan significado y nos da energía. Y sin el aspecto temporal de los gráficos, todos ellos se convierten en meros patrones, pero cuando se combina el factor superior con él, solo entonces adquiere significado significativo. Y la sensación que nos da una gran mayoría de los mercados y las probabilidades aumentan en nuestro futuro y a nuestro favor por un margen enorme. Y en realidad es el factor tiempo en el aspecto temporal de los gráficos lo que valida más de estos conceptos. Por ejemplo, si una reacción particular es una tarjeta en un momento clave, en ese momento se considerará válida o digna de tomarse, de lo contrario, la considerará inválida y evitará negociarla en absoluto. El tiempo es el aspecto más crítico y ambos el análisis de CRT y TIC y cada concepto que discutimos hasta ahora y el asiento que mencionamos deben alinearse con términos clave para que se consideren válidos o que valga la pena negociar. Ahora bien, el tiempo en el contexto de los gráficos incluye los siguientes aspectos y conceptos, ¿verdad? Básicamente, usaría los siguientes conceptos con precisión y luego usaría un tiempo separado para reunirlos todos e integrarlos adecuadamente. En primer lugar, tenemos turnos trimestrales, tendencias estacionales, semana del mes, día de la semana y, por último, pero no menos importante, zonas de muerte y términos clave. ¿Cuál es la hora del día? Estos son todos los conceptos que usaría y un enfoque de arriba hacia abajo desde el tiempo superior al tiempo inferior para alinear con precisión el concepto de precio con el factor tiempo de los gráficos. Y luego se asegurará de que estén alineados correctamente antes de realizar cualquier entrada, tomar decisiones comerciales o generar cualquier idea comercial. Ahora, cada uno de estos conceptos necesita un capítulo separado para discutir sus detalles y complejidades y se analizan completamente con CPI tanto por separado como su integración entre sí. Pero en resumen, estos son los conceptos que usarías para poder corregir el aspecto temporal de los gráficos y combinar tiempo y precio entre sí, ¿verdad? Estos son todos los conceptos esenciales que lo ayudarán a filtrar operaciones de alta probabilidad y garantizar que los conceptos de CRT y TIC se apliquen de manera efectiva dentro del marco correcto y más lógico. Por ejemplo, los cambios trimestrales y las tendencias estacionales se utilizan juntos para determinar momentos clave en los meses del año en los que podrían ocurrir movimientos importantes y luego, en función de ese factor y de esos conceptos, puede posicionarse de manera efectiva y esos meses clave. Del año y su sesgo direccional y su no dequilidad estarían en el punto en ese momento. De manera similar, usaría el concepto de cierre superior, alto y bajo, el poder del concepto AMD para dividir los rangos mensuales en semanas y filtrar las mejores semanas en las que podrían ocurrir las principales expansiones o recompensas y en las que es óptimo para usted participar. Y luego, incluso dentro de una semana, tenemos varios días y cada día tiene su propia característica dependiendo del nivel clave. CRT y rangos de negociación y utilizará perfiles semanales y una potencia de 3 para determinar qué días participará y cuál evitar. Y luego, por último, pero no menos importante, dentro del día, tiene momentos clave en forma de quilzones, macros clave y soluciones mágicas donde se forman CRT, se fusionan CRT, se prueban niveles clave en la expansión y esto es lo importante. Del tiempo es. Ahora, los niveles clave se forman en todo momento, hay pruebas en todo momento, pero no vas a participar en todas, sino que eres objetivo en CRT y TIC, o sería probarlo para participar solo en la alta probabilidad. Niveles clave de reacciones que ocurren en momentos clave, como durante quilzones o macros clave dentro de un día. Por ejemplo, si se prueba un nivel clave o el CRT se cobra durante la sesión asiática, por lo que obviamente no participarías ni encontrarías operaciones allí porque no es un momento clave. Solo participarás cuando la reacción ocurra dentro de un quilzone o en un momento clave dentro del marco caracterológico. Y a partir de esto se puede ver que está bastante claro y comprobado que el tiempo es inherentemente más importante que el precio y esa es esencialmente la razón por la que el tiempo es una parte tan importante de nuestro análisis. Si analizas mediante ingeniería inversa la mayoría de mis operaciones y encuentras, entonces encontrarás un equipo recurrente entre ellas. Verás que la mayoría de mis entradas se realizan repetidamente solo en momentos específicos del día y nunca me verás realizando transacciones fuera de esos horarios porque para mí eso sería una blasfemia. Sigo religiosamente mi sistema y siempre me aseguro de que los conceptos de precios y
Los conceptos de tiempo están adecuadamente alineados y se integran entre sí dentro del marco caracterológico. Pasando a la siguiente diapositiva, analizaré el aspecto temporal de los gráficos y algunos detalles. Ahora bien, los dos aspectos más importantes de CRT son que CRT son términos clave fundados y luego también están los términos clave del proyecto. Este es un tema importante que discutiremos más adelante, pero es algo que debe tener en cuenta y considerar por qué está tratando con CRT. Ahora aquí mismo pueden ver estos pequeños rectángulos. Estos pequeños rectángulos representan términos clave del día o términos clave de la semana, como quieran interpretarlos. Porque la cuestión es que todos los rangos, como el anual, mensual, semanal o incluso el diario, todos tienen términos clave dentro de ellos. Y sabemos que esos términos clave solo constituyen una pequeña parte de todo el rango y el resto son tiempos de baja probabilidad que querríamos evitar a toda costa. Entonces digamos que estamos viendo la sección interdepres aquí mismo. Entonces, estos rectángulos representarían zonas de muerte, macros clave o balas en serie durante el día. Pero digamos que si esta fuera la página anual y luego estos rectángulos representarían tendencias estacionales en las que el precio se expande más durante el rango anual correcto. Por lo tanto, depende del tipo de periodo de tiempo que esté observando en el tipo de rango que esté observando correctamente. Entonces, en este caso, digamos que estamos mirando la sección intermedia de la derecha. Y digamos que esta área verde representa 3 de la mañana, hora del este, hora estándar del este, que es una buena macro para el precio por CRT y probar niveles clave y formar entradas de bloqueo automático. El segundo, que es el rectángulo azul, representa las 8 de la mañana. O las 9 de la mañana, hora estándar del este, que también es un tiempo macro clave dentro de la zona de matanza abierta de Año Nuevo. Y ese también se considera un buen momento o un momento clave para este tipo de reacciones. Y luego el siguiente es el de las 11 de la mañana, que también es una solución milagrosa y una macro clave. Donde se pasan los CRT, se prueban niveles clave para que se produzca este tipo de reacción. Y recuerde que esto es literalmente lo más cercano a la dinámica real de los mercados. Encontrará estos planos y estas señales de inicio de sesión en todos los mercados en estos momentos clave. Si regresa exactamente a este mismo proceso de pensamiento, encontrará que estos principios están en regla la mayor parte del tiempo. Y así es exactamente cómo se mueve el precio en momentos clave alrededor de niveles clave. Lo que puede ver aquí es que el precio bajó durante la macro de las 3 de la mañana. Dentro de la zona de muerte abierta de Londres y durante la misma en partes del CRT. Y junto con él, probó un disco a nivel de clave pulida en algún lugar aquí. Ahora que sabemos que este presupuesto ocurrió en un momento clave, es por eso que nuestro objetivo sería buscar entradas de bloqueo automático. Pero digamos que el presupuesto se realizó fuera de este momento clave. Y en ese caso, nunca lo leeríamos, pero en lugar de eso esperaríamos a otro CRT para encontrarlo en un momento clave y luego esperar a que se marque correctamente en un momento clave. Bien. Ahora lo importante es que un CRT puede funcionar bien a la vez, pero también hay que esperar a que se marque en un momento clave justo en el momento correcto. Si se marca fuera de un momento clave, entonces no lo considerarías bueno, ¿verdad? ¿Por qué tanto la formación del CRT como el momento de la purga son importantes, verdad? No se trata solo del momento de la formación de la CRT, sino también del momento de la manipulación de la purga de la CRT, ¿bien? Entonces se puede ver que el golpe ocurrió en un momento clave y luego tuvimos un CSD o un cambio en el estado de entrega porque se cerró sobre el lago o la vela que golpeó el CRT. Cuando se producen tales oscilaciones o velas que purgan el CRT en forma de prensa que se cierra encima de él, se forma un bloque de orden allí, ¿verdad? Y esos son los dos aspectos fundamentales de un bloque de órdenes. Complete la liquidez o purgue la liquidez y luego presione cerrar encima o debajo, ¿verdad? Y una vez hecho esto, presione bien solo ese bloque de órdenes, encuentre soporte allí y expanda desde allí hacia la liquidez del turno, que para nosotros sería en primer lugar el 50% del rango y luego, eventualmente, el extremo opuesto del rango. Y luego de eso puedes ver presionar el trazo hacia abajo, agregar dentro del rectángulo azul, ¿verdad? Que también es un momento clave. Y a esa hora del día pasa del lote o el lago Ote, ¿verdad? Del lago multidiente y se expandió aún más. Y puedes ver la reacción con precisión al introducirlos. Por eso funcionó perfectamente. Ahora bien, si has estudiado diligentemente mi publicación y has contado antes, sabrás que esa secuencia de quién es lo que llamamos secuencia o TSQ, ¿verdad? Y lo que pasa en esa secuencia es que la prensa sale con una sopa de tortuga, ¿no? Y en parte está a ambos lados del rango CRT y luego, en orden, bloquea las entradas desde allí.
Y luego presione probar ese bloque de orden y luego tenemos una entrada de interruptor y luego en OT y luego finalizamos la secuencia y la alcanzamos en liquidez. También una última sopa de tortuga conocida es el KOD o el caso de la entrada de la muerte, ¿verdad? O simplemente la acumulación del segundo tramo o una distribución del segundo tramo en caso de un bajista es liquidez extraída. También puedes ver este caso de entrada de muerte o este KOD sucedió en el horario clave que es la macro de las 11 de la mañana, que está representado por este rectángulo rojo, ¿verdad? Y todos los movimientos, la purga, la entrada del bloque de pedidos, la OT y por último, pero no menos importante, el KOD, todo eso sucedió en KOD. Y es por eso que funcionaron perfectamente, ¿bien? Ahora revise sus gráficos y encuentre el día CRT y luego estudie los movimientos dentro de ese CRT en su respectivo tiempo más bajo según el elemento del nivel de impuestos. Y siempre encontrarás esta secuencia de movimientos dentro de cada CRT o dentro de cada tipo de rango y te sorprenderá lo preciso y exacto que es. Continuando, aquí tenemos otro ejemplo de tiempo en precio. Aquí puedes ver que tenemos este lindo cabello aquí y supongamos que estamos mirando la sección de pase de 50 minutos aquí. Entonces, lo que pueden ver está justo debajo de este máximo, encontramos el perfil de rango aquí mismo, pueden verlo y, según el tiempo, el momento más adecuado para este perfil de rango o consolidación será el rango de la sesión asiática. Entonces, lo que sucedió es que durante el rango de la sesión asiática, formamos este perfil de rango en la liquidez generada justo por debajo de este máximo, ¿verdad? Entonces sabemos que un perfil variado, el único resultado posible si no se prueba un nivel clave es un perfil de manipulación en un momento clave para probar el marco de tiempo superior, el nivel clave y formar un CRT allí. Y sabes que el perfil de manipulación solo se produciría en un momento clave. Y aquí pueden ver que tenemos este rectángulo verde y este rectángulo verde representa el horario clave de 2 de la mañana a 5 de la mañana cada vez. ¿Cuál es básicamente la duración de la canzona abierta, que es un momento clave para que se produzca la manipulación del perfil y se pruebe el nivel clave, ¿verdad? Y eso es también cuando el precio forma el mayor o el menor del día. Puede ver que el perfil de manipulación se produjo correctamente en un momento clave durante la duración de la zona abierta. Y con eso probamos el nivel clave en un momento clave. Y pueden ver que somos expulsados por encima de un máximo y la mayoría de las veces siempre verán un formulario CRT allí. Y puedes ver que este es el precio de los 15 minutos. Entonces, si usted es un revendedor, entonces, según el elemento del marco de tiempo, si su CRT está en el marco de tiempo de 15 minutos, entonces lo negociaría en el marco de tiempo más bajo, como el marco de tiempo de 1 minuto. Ahora, aquí mismo puede ver justo encima de este rechazo por encima de este máximo, que es donde podría encontrar un CRT o un rango de velas que se formará. Y una vez que finalice el perfil de manipulación, esperaríamos que el precio anticipado se expandiera hacia la bajada de liquidez. Y así es como se alinea correctamente el tiempo con el precio entre sí. Ahora sigamos adelante. Aquí discutiremos un ejemplo real de un CRT combinado con tiempo clave. Lo que pueden ver es que tenemos un ejemplo de un CRT de 3 velas aquí mismo. Lo que sucedió es que la primera vela forma el rango de velas y luego la segunda vela pulsa el CRT en un momento clave. Bien. Ahora bien, este sería un momento clave dependiendo del periodo de tiempo que estén considerando. Si observa el periodo de tiempo mensual, entonces esta área verde representaría un momento clave basado en tendencias estacionales o cambios trimestrales. Si observa los recursos humanos completos, este rectángulo representaría zonas de muerte dentro del rango diario y así sucesivamente. Así que supongamos que se trata de un CRT de 4 horas y estamos viendo la procesión de 15 minutos a la derecha. Entonces, basándose en un marco como este rectángulo verde, representaría zonas de eliminación como la zona de eliminación prolongada, abierta de año nuevo o una zona de eliminación abierta de año nuevo o una macro clave refinada o una bala de plata dentro de esas zonas de eliminación. Lo que puede ver es que el precio subió y compró el CRT en el segundo momento más alto. Vela CRT y compró liquidez por encima del rango de la vela y lo hizo durante un momento clave. Por lo que se consideraría un parche válido basado en ese encabezado. Ahora, después de que esto suceda, nuestro objetivo es buscar una entrada en el bloque de horas en la segunda vela. Bien. Y para intercambiar la segunda vela de marco de tiempo más alto, usted sabe cómo bloquear y se usa de la forma en que funciona. Marcamos la vela que forma parte del CRT y luego esperamos a que esa vela sea perforada en forma de precio. Usar por encima o por debajo de él y una vez que eso suceda y una vez que la vela se envuelva a la derecha y el precio cierre por debajo de él en nuestro bloque se encontrará allí y entonces su trabajo sería ingresar en el mínimo de ese bloque externo. Detenernos por encima del bloque externo y apuntar al extremo opuesto del rango de la vela rango inferior derecho. Y puede ver que eso es exactamente lo que sucedió aquí también y podría ser fácil intercambiar este CRT aquí mismo con esta entrada del bloque externo.
Ahora, para los niños, sobre todos los otros tipos de entrada como FX o Inverse FX o Brick y entradas correctas, solo tiene que indicar este tipo de entrada y así es. Esta es la entrada mecánica más objetiva que jamás encontrarías correcta. Es simple pero al mismo tiempo es la entrada más efectiva y aprueba tanto los aspectos técnicos como los psicológicos. Tiene protocolos fijos para detenernos la entrada y apuntar correctamente. Donde se toman algunas entradas en un FEG o un FEG inverso y usted enfrentaría muchos problemas porque no sabría qué diferencia de valor elegir y dónde detenernos porque para usted hay demasiadas variables y factores involucrados en ese proceso. Y usted sabe que cuantas más variables estén involucradas, eso conduce a más subjetividad y más complicación y está operando correctamente y debe buscar simplicidad y efectividad porque sabemos que las habilidades de simplicidad y complejidad fallan. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí discutiré los dos aspectos principales relacionados con CRT o rangos de velas en su integración con el tiempo. Esos dos aspectos importantes son el momento de la formación de CRT o simplemente que la idea de que los CRT se forman en momentos clave y el momento de la parte de CRT o la idea de que CRT también son parte de momentos clave son correctos. Esos dos son los principales aspectos importantes a la hora de elegir CRT correctamente o alinearse correctamente en CRT. Esos dos aspectos constituyen la mayor parte del proceso de corte en el proceso de toma de decisiones correcta. Por ejemplo, un CRT podría tener todas las influencias, pero si no se forma en un momento clave de esa manera no funcionará en absoluto, pero si al mismo tiempo un CRT solo puede tener un máximo de una o dos confusiones detrás. Pero si se forma en momentos clave del presupuesto, funcionará a las mil maravillas. Su principal prioridad debería ser detener al CRT en su manipulación o derecho parcial. Ahora bien, esto no significa que vaya a olvidarse por completo del marco de precios o de los conceptos. Pero, en cambio, debería inclinarse más por el tiempo, utilizar cada confluencia y combinar correctamente el tiempo y los precios. Después de todo, lo importante es el tiempo en el precio y no solo el tiempo o el precio correcto, hay que integrar ambos. Y cualquiera que se centre únicamente en el tiempo es tan tonto como el que se centra únicamente en el precio. La única forma correcta es tener un enfoque equilibrado y centrarse tanto en el tiempo como en el precio y considerar cada aspecto antes de generar una idea comercial o ejecutar una operación. Aquí mismo, en esta diapositiva, permítanme contarles sobre CPI, que es mi programa de tutoría en coaching. En esta tutoría, obtendrá acceso a más de 50 capítulos y cada uno de esos capítulos cubrirá todos los aspectos de sus operaciones. Y no serán solo capítulos separados sobre conceptos importantes en las teorías, sino que también habrá capítulos sobre cómo integrar estos conceptos entre sí en un enfoque paso a paso y lo más que podamos encontrar de la manera objetiva posible. Además quedarán más de 100 desglosados donde explicaré la aplicación en tiempo real de estos conceptos que estás aprendiendo porque después de todo esto no se trata solo de una teoría sino de entender cómo integrar todo, en un marco lógico y luego poder ejecutarlo correctamente en los mercados de laboratorio. Se le enseñará cómo determinar la liquidez extraída paso a paso. Se le enseñará cómo crear una narrativa tanto en el marco de tiempo superior como en el marco de tiempo inferior con un enfoque paso a paso y luego también se le enseñará cómo construir correctamente una narrativa basada en el tiempo y luego enmarcar las entradas en el marco de tiempo inferior. Profundizaremos en la gestión de riesgos y le mostraré cómo aplicar los modelos de riesgo correctos para diferentes condiciones de mercado y diferentes tipos de cuentas. Aprenderá sobre la psicología de la creación, cómo manejar las emociones, cómo ser disciplinado bajo presión y, además, cubriremos en general. Para que pueda realizar un seguimiento y mejorar su rendimiento a lo largo del tiempo, lo que mejorará su rentabilidad a largo plazo. También discutiremos cómo practicar para perfeccionar su estrategia y, por supuesto, también le mostraré mi ejecución en vivo y le mostraré cómo puede ejecutarla de la manera más efectiva posible para que pueda poner todo en acción. Este programa de entrenamiento cubrirá todos los aspectos de sus operaciones que se le ocurran y después de pasar por este programa no quedarán confusiones ni dudas. Tendrá la confianza en la claridad necesaria para abordar un mercado mediante la solidez de un plan estructurado y un sistema estructurado. También tendrás un chat grupal privado conmigo y también compartiré mi CRD personal en el sistema TIC en modelo contigo. Y no importa si eres principiante en intermedio o estudiante dual, esto es literalmente para todos, ¿bien?
Tiene un plan de estudios completo, desde lo básico hasta lo más avanzado, donde eres capaz de ejecutarlo con precisión y de la manera más objetiva posible. Bien. Y puedes ver los datos debido a ti mismo. La tarifa es una tarifa única de 366 pesos en el método de pago que está escrito únicamente. Encontrarás las direcciones criptográficas en la descripción y en el comentario fijado de esta publicación. Lo que tienes que hacer es enviar la tarifa de pago única a una de esas direcciones y luego tomar una captura de pantalla y enviar tu recibo a mi DM y Telegram y tendrás acceso a CPI, la tutoría y el chat de cocina. Y aquí mismo puedes ver los detalles de IPC y lo que se incluye en él. Contiene 7 niveles de contenido detallado sobre cada aspecto del análisis o ejecución de la lectura, ¿verdad? Puedes ver los 4 niveles aquí mismo en el contenido e incluidos en él. También hay 3 trabajos de contenido de nivel más avanzado junto con el que es secreto por ahora. Es un plan de estudios completo y nunca necesitarás nada más aparte de él. Ahora sigamos adelante. Primero analicemos el momento de la formación del CRT y repasemos sus detalles en todo el proceso parcial detrás de cómo funciona y por qué es como es. La idea es que la probabilidad más alta de que los CRT sean 500 días específicos de la semana y horas específicas del día. Y eso es cierto porque el tiempo es más importante que el precio. Bien. Y las distribuciones de expansión e incluso las manipulaciones se dan en momentos puntuales, ¿no? Y además, los movimientos importantes siempre están predeterminados y ocurren en momentos clave predeterminados. Bien. Y el uso de este filtro le ayudará a leer todos los CRT de capacidad normal del análisis y el comercio, y al final del comercio podrá realizar transacciones con los que sean altos. Calidad y alta probabilidad en la naturaleza inherentemente. Y se asegurará de que el CRT esté alineado con el flujo de pedidos de marco de tiempo más alto y se forme en el perfil de mercado correcto. Lo que significa que combinará todos los demás protocolos y luego buscará dicho CRT en momentos clave para que se forme y se impulse en momentos clave. Por ejemplo, aquí mismo puedes ver que este tipo de rangos se forman los lunes y los lunes suelen ser días variados. Hemos configurado el libro inicial para el resto de la semana y el lunes básicamente determina la expansión del rango semanal. Y perfil semanal para el resto de la semana. Por lo tanto, el lunes suele ser un buen día para que se forme CRT. De manera similar, otros momentos clave para que se forme CRT son las 9 de la noche durante el periodo de 4 horas. Y la razón por la que es un momento clave para que se forme CRT es el hecho de que ese es el rango de la sesión asiática y, por lo general, las formas de precios tienen un perfil de rango. Entonces puedes usar el rango de sesiones asiáticas como CRT y buscar el perfil de muchos lugares. Alrededor de él en la segunda vela justo durante la zona abierta para niños de Londres y luego busque un aumento una vez que hayan estado allí en la parte más baja del día hasta el momento. Del mismo modo, también puede utilizar la 1 AM para todo tipo de CRT láser y buscar páginas. Luego busque partes que sucedan durante el almuerzo en Londres a las 6 de la mañana y será un momento clave para que las partes empeoren considerando que Londres abre y alrededor de la 1 de la mañana. Será un mejor momento para una caída clave y la liquidez marrón ha cambiado por completo. Al final del día, todo depende del marco con el que está trabajando y luego acceda a la última pieza para validar todo ese marco y que usted construyó y terminará generando una idea válida y de alta probabilidad. Continuando, otro aspecto importante de los CRT o rangos de velas es el momento de la compra del CRT. Entonces la idea es que no solo esperemos a que se forme el CRT en específico en la clave 10 sino también la compra de la sopa terciaria o el. La manipulación de ese CRT también tiene que ocurrir en momentos específicos. Después de todo, la segunda vela con la manipulación de la vela es básicamente una sopa terciaria o una purga donde se prueba un tipo superior de nivel clave y sabemos que toda esa reacción debe ocurrir en el momento clave que consideramos válido y considerado. Esto es lo que también llamamos alineación temporal. La alineación temporal consiste básicamente en alinear el momento de la formación de CRT y el momento de la compra de CRT entre sí en torno al marco lógico. Ahora algunas decenas clave de la compra son las siguientes. La hora de la 1 de la madrugada o vela es un momento clave para que se produzca la manipulación durante un tiempo o para que se forme una sopa terciaria o para que el CRT se parchee correctamente y, en particular, durante las 1:30 AM, hora estándar del este. De manera similar, también obtuvimos la hora macro clave de las 3 de la mañana. Dentro de la zona de aprendizaje de la lata noble donde generalmente se forma el máximo del día del cargador y es también cuando los CRT generalmente forman parte. Y luego obtuvimos el 6 de la mañana, hora estándar del este, dentro del lugar donde aprende el almuerzo. Así lo hicimos y si el marco es correcto y sólido, puede conducir a un cambio de ideas muy bueno.
Luego tenemos las 8 de la mañana en las 9 de la mañana, particularmente a las 830 y a las 930 am, hora estándar del este, que son básicamente las horas de apertura del CME en los edificios cercanos a la apertura de la bolsa de valores y ahí es donde se inyecta volatilidad al mercado. Y se produce una gran manipulación y expansión y se parchean los CRT. Luego también obtuvimos el horario clave de las 11 de la mañana durante el cual se parchean los CRT en el cargador. Esas son algunas de las decenas clave, por lo que nuestro cargo de interés durante el cual se parchean los CRT. Ahora, una cosa que debes tener en cuenta es que no es necesario que encuentres esto todos los días en cada momento, pero es solo que debes ser más cauteloso con estas decenas para CRT para ser parchado. Y si se produce un parche en estas decenas, solo entonces lo considerarás bien y tendrás una fuerte convicción en tu idea comercial. Ahora revise sus gráficos, marque 4 CRT con un periodo de tiempo amplio o súbase a él y luego vea qué decenas eran esos parches de CRT y verá que la mayoría de las veces, en realidad son estas decenas que mencioné anteriormente durante las cuales los CRT se parchean en su mayoría. Estos fueron los dos aspectos principales de la sincronización de la formación de la CRT y la sincronización del parche de la CRT. Ahora bien, el momento de estos parches que ve aquí sigue siendo válido para todas las clases de activos en el conjunto del mercado, con un año operando con X índices, criptomonedas o materias primas como el código. Todas estas domesticaciones son ciertas, ¿verdad? Estas domesticaciones son verdaderas para todos ellos, así que no te preocupes por eso, ¿verdad? Es fax en todo. Continuando, aquí discutiremos otras complejidades de los niveles de velas, que es un CRT de menor manipulación dentro del mayor CRT, ¿verdad? Este tipo de CRT también son CRT de alta probabilidad y si logra encontrarlo correctamente dentro del marco actual, puede tener una liquidez extraída realmente buena y precisa y un tornillo de banco direccional en el nivel superior de manipulación. Entonces el marco es simple. Identifique CRT en la manipulación superior según los protocolos que le di, ¿verdad? Es decir, debe formarse rechazando mínimos aislados, debe formarse en términos clave y luego deben ser términos clave del presupuesto, ¿verdad? Debe tener un nivel clave a su alrededor. Y una vez que te hayas identificado, no puedo arreglar todos esos protocolos. Si codifica una manipulación de menor a menor debajo de ella, verá un CRT de manipulación más bajo dentro del CRT de manipulación más alto la mayoría de las veces, ¿bien? ¿Cuándo se parchea el CRT de mayor manipulación, bien? Y el manipulador inferior el CRT generalmente se encuentra en la vela del cigarrillo del CRT de mayor manipulación. Y esta es una manera de refinar aún más su liquidez superior y de posicionarse con mayor precisión. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva y reduzcamos todo a los 4 aspectos o las 4 debilidades principales del análisis técnico. Entonces, hasta ahora verás que hablamos de casi todas las cosas. Hablamos completamente sobre CRT y pastos ganaderos y lo expliqué todo simplemente porque es para usted. De hecho, luego le hablé sobre su integración con conceptos de TIC como perfiles de mercado, elementos de baja manipulación, tiempo en niveles clave, ¿verdad? Ahora bien, estos no son los únicos conceptos que se necesitan. También tenemos otros conceptos importantes como entidad avanzada y perfiles profundos. El concepto de apertura, alto, bajo y cierre. Tenemos el poder de las tendencias de las células PC, turnos trimestrales, rangos diarios, etc., que también es necesario aprender adecuadamente antes de poder utilizar los conceptos de TIC y CRT juntos con precisión, ¿bien? Y no solo hay que aprender esos conceptos por separado, sino que también hay que tener el conocimiento adecuado sobre su integración entre sí y cómo se pueden utilizar juntos en un marco lógico. Ahora el punto es que todo ese análisis e integración se realiza con 3 propósitos, que son determinar con precisión el sesgo direccional o la liquidez extraída en el nivel superior para construir una narrativa nítida y limpia. Por ejemplo, cómo va a evolucionar el precio, qué perfil de mercado o perfil de entrada ese va a formar y qué tipo de flujo de órdenes va a utilizar para alcanzar la mayor liquidez extraída. Esto es lo que llamamos narrativa. Y por último, pero no menos importante, para enmarcar las entradas del marco de tiempo de carga, que es el último pero el más importante aspecto. Ahora bien, cada uno de estos aspectos requiere conocimiento separado sobre diferentes conceptos y su integración. Por ejemplo, para determinar la liquidez extraída y el sesgo direccional, debe ser plenamente consciente y estar equipado con suficiente conocimiento sobre CRT, perfiles de mercado, nuestro flujo, niveles más altos de claves de manipulación, bordes de retraso, etc. Y entonces podrás saber cómo generar adecuadamente un marco lógico que puedas usar para construir narrativas con conceptos como CRT, abrir concepto de cierre alto-bajo. Creamos un perfil entre días para divergencias SMT, etc.
Y por último, pero no menos importante, también debes tener conocimiento sobre los diferentes modelos de entrada, cuáles se adaptan mejor a ti y cuál es tu buena forma de configurar o ingresar la técnica. Bien. Puede ser en forma de negociación de la segunda vela del CRT en forma de entrada de bloque artístico o puede ser en forma de negociación de la segunda. La tercera vela con la actualización del beso o la llave asesina o la entrada de sopa total profunda. Y luego, por supuesto, la parte más importante, que es que utilizarán el tiempo para validar estos conceptos y sus reacciones. Y para eso, utilizará conceptos como tendencias estacionales, turnos trimestrales, zonas de destrucción de AMD semanales y soluciones milagrosas, etc. Bien. Estos son los 4 faros fundamentales de análisis ICET y CRT. Y cuando tienes el suficiente conocimiento y experiencia sobre cada uno de estos aspectos y sabes abordarlos adecuadamente, solo entonces habrás resuelto finalmente todos y cada uno de tus problemas y solo entonces podrás saber cómo ejecutar una capa de energía NLS. Bien. Y entonces el único objetivo para ti es gestionar tu receta correctamente. Somos disciplinados en todo momento y tenemos la psicología y los patrones de pensamiento adecuados. Y simplemente un individuo biológico y crítico y entonces será un comerciante consistentemente rentable. Ahora sigamos adelante. Combine todos estos elementos con el tiempo y los integró con precisión para validar su configuración y su análisis y garantizar que los elementos con sincronización clave se realicen correctamente y terminará teniendo el mayor margen de precisión. Bien. Esos fueron los 4 elementos del análisis técnico, particularmente cuando se trata del análisis ICET y CRT juntos en su integración. Y cada uno de ellos debe aprenderse adecuadamente y abordarse correctamente antes de poder utilizarlos correctamente. Pasando a la siguiente diapositiva. Discutiré una de las preguntas más frecuentes sobre CRT o rangos de velas, ¿dónde encontrar CRT, verdad? Ahora, digamos que alrededor de CRT es la pregunta más frecuente y la región conocida sabe cómo responderla. Es por eso que en esta parte de este capítulo aclararé todas las dudas de una vez por todas para que no te quede confusión ni preocupación. Bien. Te mostraré dónde puedes encontrar CRT y cómo encontrar CRT o simplemente cómo seleccionar CRT correctamente. A continuación tenemos estos 3 puntos correctos que básicamente resumen todo el proceso de corte para buscar CRT y encontrar y seleccionar CRT correctamente. En primer lugar, limitaré cada uno de ellos juntos y luego iremos a cada punto por separado y detallaremos. Entonces, el primer lugar donde puedes buscar CRT o rangos de velas es en los rangos máximos y mínimos, ¿verdad? Este es el lugar o área más importante donde encontrarás CRT de alta probabilidad en rangos máximos y mínimos. Cuando los máximos y mínimos del rango son parte del tiempo más alto, la vela que usted recompra los máximos y mínimos del rango se toma como un CRT y se selecciona si el momento es correcto. Todo se aprende entre sí y hemos probado un asesino. 1. De manera similar, lo siguiente que tenemos es el rechazo de los altibajos. Ahora bien, tal como les dije a lo largo del video, los rangos de velas a menudo se encuentran en una estructura alcista o de base por debajo del rechazo de mínimos o por encima del rechazo de máximos, respectivamente. Ahora, la vela que generalmente rechaza los mínimos más altos, la calle, se trata y se toma como el rango de la vela y luego se usa apropiadamente considerando que está siguiendo los protocolos y tenemos un tiempo más alto para la clave, todos se alinearon con ella. Lo siguiente que tenemos es más tiempo para la clave, ¿están bien? Ahora esto es bastante obvio ahora porque he estado hablando de ello durante horas y la razón es simple, es realmente importante. Siempre debe asegurarse de dedicar un mayor tiempo a las claves y buscar CRT alrededor de las claves, específicamente un mayor tiempo a las claves. El siguiente punto que tenemos es que los rangos de vela se encuentran en los principales lugares o sopas de tortuga a la derecha y, por último, pero no menos importante, tenemos el punto más importante, que es que los mejores CRT generalmente se encuentran durante el perfil de manipulación. Bien, una fase de manipulación con liquidez es una parte importante en la que generalmente se forman los máximos y mínimos y verá que casi todo el tiempo hay un CRT presente allí durante el perfil de manipulación. Y si puede respaldarlo con el marco y los protocolos correctos, entonces podrá captar con precisión los máximos y mínimos en CRT. Ahora que conoce estos puntos y este conocimiento estará mejor equipado con conocimiento sobre cómo seleccionar y encontrar CRT correctamente. Y también asegúrate de no olvidar que junto con todos estos protocolos o puntos siempre debes considerar el aspecto horario en todo momento. Y asegúrese de que las reacciones, purgas y formación se produzcan en momentos clave en las macros. Ahora revise sus gráficos y examine estas zonas clave del precio.
Estos ojos de rango y rangos bajos, eyección de ojos y bajas y siempre encontrarás el mejor ERT para formarse allí. Aquí mismo puede ver la representación gráfica del primer punto que tuvimos, que fue que los ERT se forman y se pueden formar en los ojos y en los mínimos. Pero lo que se puede ver aquí es que tenemos este rango con máximos y mínimos claramente diferentes. Ahora, de acuerdo con el primer punto, los ERT mejores y de mayor probabilidad se forman en los ojos de rango y en los mínimos una vez que se pasan. Y, por lo general, la vela cuya parte de su rango es la más baja es la CRT y la parte superior o inferior se forma allí y el precio se compara desde allí después de pasar la CRT. Puede ver que primero separamos el mínimo con esta vela justo aquí y el precio luego pasó ese rango de vela y formó el fondo allí y luego invirtió la forma allí y esa muerte que habría sido su CRT esa vela exacta que, parte del rango bajo. Y habría elegido que esta vela es un CRT aquí y su liquidez de drones habría estado por encima y habría determinado con precisión su liquidez de drones y habría enmarcado una narrativa correcta allí. Y después de eso, puede ver que separamos el rango alto con esta vela en particular y luego tomamos esa vela exacta como CRT, la resaltamos y luego valoramos la suya desde allí después de comprarla. Ahora, la forma en que habría validado estos parches en este CRT es mirando si hay una clave de templo alto para una capa encima o debajo del CRT o no. Y luego, lo segundo que habría hecho es haber observado si estas reacciones habían ocurrido en un momento clave. Y si hubieran ocurrido en un momento clave y hubiera niveles altos de clave del templo a su alrededor, entonces habrían validado estos parches y los habrían considerado válidos. Puede ver lo más verde, un cabello claro que representa un momento clave, y puede ver el precio en el rango máximo durante ese momento clave, lo que significa que la reacción después del tiempo clave en el CRT también provocó el momento clave. Luego se compró en un momento clave y se probó el precio en un nivel clave de templo superior. Y después de ese precio, fue a partir de ahí y el CRT funcionó perfectamente. Bien. Y digamos que este es el gráfico semanal. Entonces, en ese caso, puede ver que si hubiera elegido correctamente este rango de velas de este CRT, habría estado justo por encima de la liquidez extraída durante casi 3 semanas. Y su liquidez extraída y eso en un habría sido correcto durante ese periodo y ventana de tiempo. Continuando. A continuación se muestra un ejemplo numérico de CRT en rango alto y bajo, pero en este caso tenemos un marco diferente. Y la primera, que fue la vela, es la que divide el rango de CRT, pero en este tipo de marco, les mostraré que también podemos tener esto en el que el precio forma el primer rango en la vela. Generamos liquidez justo por encima o por debajo del extremo de los rangos. Y luego la segunda vela es la que manipula la liquidez por encima o por debajo del rango máximo y mínimo, así como la vela. Y luego el resto de la vela se distribuye hacia el extremo opuesto del rango. Bien. Usted también puede tener este tipo de escenario y debe soportarlo, debe ser consciente de ello. Y estos son los mejores lugares donde encontrará tipos de rangos en CRT por encima de los máximos y por debajo del rango mínimo. Ahora, la mayoría de ustedes eligen velas aleatorias seleccionadas y luego las tratan como un CRT y luego no les funciona y luego me dicen que el CRT no funciona. Pero ahora aquí le he mostrado la forma correcta de elegir en CRT seleccionado. Así que, con suerte, ese problema te resultará difícil y no te quedará ninguna conclusión. Continuando. Nuevamente aquí tenemos otra representación gráfica. Puedes ver eso después de purgar el rango bajo aquí mismo. Precio. Lo que sucedió es que el precio no se ajustaba a ese tipo particular de legislación que es un rango de velas. Y luego púlselo y luego expándalo hacia arriba. Ahora bien, si eres un buen observador y recuerdas la primera parte del capítulo, entonces recordarás haber dicho que ese tipo de rangos no solo se rompen falsamente de esta forma, sino que también pueden romperse verdaderamente. Y en ese caso, el precio utilizó ese tipo de soporte para reaccionar y luego ese tipo de rangos inherentemente se convierte en una orden. Y aquí está el ejemplo de ello. Primero, el tipo de rango aquí era parcialmente y el precio completamente del marco al expandirse hacia el extremo opuesto del rango. Pero aquí realmente se rompió al alza. Y ahora en este caso se convirtió en un bloque de pedidos y ya. Pero potencialmente podría usarlo como un nivel clave en forma de bloque de pedidos y expandirme desde allí. Y puede ver que el precio bajó, encontró soporte allí y luego se expandió desde allí. Y a partir de esto se puede ver que este tipo de rangos no solo se pueden utilizar para determinar con precisión la liquidez extraída del marco anterior, pero también puede usarlo para evaluar y medir dónde se encuentran los niveles clave de hueso y dónde se forman correctamente los niveles clave. Así es como se forman la mayoría de los niveles clave con la ayuda de CRT.
Y después de la expansión hacia el final del rango, pueden ver que encontramos el rango alto allí y luego lo compramos en un momento clave y luego hicimos lo mismo, todo de nuevo bien y así es como hubiéramos elegido. El CRT correcto o el tipo de rangos justo en los máximos y mínimos del rango. Y estos son los planos y señales que encontrará en todos los gráficos. Cada uno de ellos oscila y oscila hacia arriba y hacia abajo hacia la derecha. Ahora revise sus gráficos y pruebe este inicio y pruebe este marco y verá que los CRT de alta probabilidad siempre se formaron en torno a los máximos y mínimos del rango. Ahora, continuando, expliquemos el siguiente punto que es que los rangos de vela se forman al rechazar los máximos y mínimos. Después de leer este capítulo, la mayoría de ustedes probablemente ya sabrán qué son los rechazos. ¿Dónde ocurren estos rechazos y por qué ocurren y qué representa cada paso de rechazo? Si tiene un rechazo por debajo del mínimo, entonces es un flujo de orden alcista. Pero si el precio de rechazo está constantemente rechazando máximos como en este ejemplo, entonces el mercado está en un flujo de órdenes bajista. Ahora, en el caso de ambos flujos de órdenes, encontrará y verá que los mejores en el CRT más importante se forman en estos rechazos de máximos y mínimos. Lo más importante y esencial es que los rechazos siempre ocurrirán en momentos clave y junto con estos rechazos el precio siempre se asegurará de probar un nivel o periodo clave. Y todo eso lleva a que el precio forme una CRT ahí que inicia que la parte superior e inferior se formen correctamente y ahí es donde puedes encontrar estos CRT. Aquí hay una representación gráfica. Puedes ver en el ascensor que tenemos un marco de tiempo más alto y en el ascensor tenemos el horario inferior por tramo. Lo que esencialmente se puede ver es que estamos en un flujo de órdenes alcista porque estamos rechazando los mínimos por debajo y rompiendo por encima de los máximos. En el marco de tiempo superior, tenemos este nivel clave de marco de tiempo superior en forma de este reloj de pedido. Y en el marco de tiempo inferior podemos ver que vamos a posicionarnos a nosotros mismos y a esta tendencia esperando que el precio rechace por debajo del mínimo derecho. Y evitaríamos toda esta sección de precios y la posición nosotros mismos. Una vez que el precio compre por debajo o rechace por debajo de este mínimo y pruebe el nivel clave del marco de tiempo más alto, la mayoría de las veces siempre encontrará un CRT presente allí. Y luego ese CRT también se formaría en un momento clave y luego el objetivo del mapa sería esperar a que ese CRT tenga datos personales dentro de mi posición en la puerta para que suceda correctamente. Así es como se busca CRT. Y ahí es donde normalmente se forman los CRT. Continuando y a continuación tenemos niveles de esquí en este momento, el BCRT se forma alrededor del nivel clave en momentos clave, ya lo hemos hecho. Hemos discutido esto antes y déjame explicarlo brevemente aquí. Un nivel clave actúa como catalizador para que el precio reaccione hacia arriba y se expanda hacia la velocidad del marco temporal más alto. Y basándose en eso, tiene mucho sentido que aquí se formen rangos de velas inherentemente porque sabemos que CRT da origen a importantes mínimos de sentido superior. Y allí podrá posicionarse con precisión y, con mayor precisión, encontrará el mejor CRT en niveles clave. A la izquierda puede ver que obtuvimos este nivel clave en forma de bloque de orden de marco de tiempo superior. Lo que también se puede ver es que el precio se rechaza por debajo de este mínimo aquí mismo. Y nuestra liquidez extraída es mayor. Entonces, en este escenario, el precio rechazó por debajo de este mínimo, probó un nivel clave y toda esta reacción ocurrió en un momento clave. Así que basándose en todos estos factores, habría seleccionado este tipo de SSRT y sería un CRT inalámbrico y habría funcionado perfecto para usted. Y si hubiera bajado al periodo de tiempo más bajo, después de conectar este CRT, entonces también podría haberse posicionado en la segunda vela con una entrada fuera del bloque y apuntar al oponente y fuera de la vela. Así es como habrías tenido un marco adecuado para trabajar y encuadrar en los niveles de entrada. Y nuevamente, aquí mismo puede ver que, según el protocolo que le proporcioné, los mejores rangos de velas o CRT son rechazos de tasas de mínimos y perfiles de manipulación interna. Y aquí mismo puede ver que tenemos este perfil de manipulación por debajo de estos mínimos iguales y nuestra liquidez extraída es mayor. Y junto con eso, también probamos el nivel clave del marco temporal más alto, pero no termina ahí. Otro factor muy importante es que todo esto ocurrió en un momento clave. Entonces, basándose en todas estas consecuencias y factores, habría elegido y seleccionado esta vela aquí mismo, qué partes debajo de y qué partes rechazadas debajo de los mínimos como su CRT y este sería el CRT más lógico y crítico que tendría. Visto alguna vez en cualquiera de ellos, han funcionado perfectamente para usted. Y, de nuevo, habría esperado a que este CRT fuera parte del marco de tiempo inferior y luego habría negociado con una entrada fuera de bloque en el marco de tiempo inferior. Según su periodo de tiempo, un diamante. Ahora, en todos estos ejemplos, puedes ver que estoy usando una lógica adecuada y debido a un proceso total para elegir y seleccionar.
CRT y tipo de rangos correctos. No elijo velas al azar, sino que todas siguen un proceso de pensamiento específico y cada una de ellas está respaldada por un proceso más amplio con una lógica sólida detrás. No hay destrucción aleatoria, todo está perfectamente claro y toda la interacción se realiza de la manera adecuada. Y esta es probablemente la primera vez que ves esto. La mayoría de las personas que hablan sobre CRT no están en condiciones de mencionarlo o quieren enseñarlo correctamente. Y te lo garantizo totalmente y te apuesto mi casa a que están aquí tomando notas de este video y ahora verás que empezarán a hablar de estas cosas también porque ya te lo he pensado. Solo asegúrate y recuerda que habrás hecho CRT a partir de las fuentes principales y que, siendo Rumi y yo, tienes razón y no seguirás ninguna pista aleatoria en la que aparecerás en el anuncio o pretenderás ser tu gurú y mentor. Y no seas tan crédulo y rebelde, ten un pensamiento crítico y elige a tu mentor. Porque es correcto. Continuaré nuevamente aquí. Otro protocolo importante sobre donde puede encontrar CRT es que puede encontrar CRT durante el perfil de manipulación o en el perfil de inversión. Como tenemos este marco aquí, pueden ver que tenemos estos niveles clave y la percepción que se tiene es que, en primer lugar, comenzamos con un perfil de rango. Está justo por debajo de este nivel clave para generar liquidez y luego tuvimos un perfil de manipulación en un momento clave y con eso también probamos un momento más alto para el nivel clave. Y si amplía esta transacción aquí dentro de este perfil de manipulación, siempre encontrará un formulario CRT allí en este tipo de transacción. Y eso también encontrará aquí una base que se formará en el nivel clave después de probar un tiempo más alto para los niveles clave y durante la manipulación del perfil. Además, puede buscar el mismo marco cuando intenta alcanzar un nivel clave de tiempo más alto o alcanzarlo en liquidez durante el perfil de expansión. Y luego, el siguiente perfil será principalmente un perfil inverso y siempre encontrará un CRT allí también. Derecha, que inicia el fondo allí e intenta comenzar a expandirse desde allí y revertir la historia al alza. Ahora, la forma en que se posiciona allí y el perfil inverso y ambos perfiles de manipulación es a través de un CRT o una especie de rango correcto como la forma más precisa y objetiva. Una forma objetiva de posicionarse y de esa manera obtener liquidez siempre será la adecuada. Ahora, explicar todo eso nos lleva al siguiente tema, que es seleccionar CRT correctamente. Ahora vamos a discutir el tema de dónde encontrar CRT y ahora la última parte de la parte más importante es descubrir dónde y cómo seleccionar CRT correctamente. Y correctamente y lo discutiremos en la siguiente diapositiva. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva y analicemos cómo seleccionar CRT correcta y adecuadamente. Ahora, antes de abordar el tema, solo quiero hacerles saber que les he estado enseñando todas estas cosas en este video en particular. Hablé de un solo aspecto de CRT y los veo con ustedes, ya que comencé con una introducción y una explicación de lo que significa. Y luego les hablé sobre sus tipos, los diferentes marcos para cada vela y luego discutimos cómo crear rangos de velas de la manera correcta. Discutiremos cada tema de la manera más pobre y objetiva posible. Después de eso, pasé a enseñarles sobre la integración correcta de las TIC y la CRT entre sí y les expliqué temas como los perfiles de mercado en niveles bajos y el tiempo, que son partes integrales de la CRT y las TIC. Y sin todos ellos, estos conceptos son redundantes y nunca funcionarán para usted si no tiene el conocimiento correcto al respecto. Y recuerde que no se trata solo de ser consciente de cada concepto por separado, sino que la parte más importante es cómo combinar e integrar todos estos conceptos entre sí de manera adecuada. Para que pueda combinar su tipo de análisis superior y su tipo de análisis bajo entre sí y un estilo de tono superior adecuado. Y luego tienes un sistema o modelo claro que te dice todo sobre lo que tienes que hacer y lo que no debes ayudar. Ahora sí comencé a explicar todos y cada uno de los conceptos que son importantes. Y veo estas asociaciones, todos los rangos de datos, perfiles de datos semanales y completos, rangos diarios y muchos más que es importante aprender. Entonces literalmente me tomaría semanas explicar su integración correctamente. Y eso tampoco sería suficiente porque también es necesario que se le muestre si es adecuado ejecutarlo y desglosarlo para que sepa cómo puede generar ideas comerciales en los mercados en vivo y luego cómo puede encuadrar las entradas correctamente porque ese es el parte más importante. Aprender todo esto es agradable, pero el verdadero crecimiento y desarrollo en el aprendizaje ocurre cuando ves desgloses de estos conceptos y luego comprendes cómo puedes usarlos tú mismo en los mercados reales y verás diferentes cambios en tu perspectiva y tu enfoque completo. Ahora para resolver ese problema tengo el mío propio.
CTA Coach vuelve a programa de mentoría donde cuenta con más de 50 capítulos para explicar todos y cada uno de estos conceptos. Por separado y debido a videos de 1 hora de duración y luego tengo capítulos separados para explicarte y enseñarte sobre la integración de estos conceptos y luego cada semana también comparto contigo mis problemas comerciales en vivo, así como mi ejecución para que puedas verlos en vivo. Aplicación arriba a la derecha. Si desea obtener más información al respecto, debe ver la última parte de este video y puede pasar a él si lo desea, que le brindará todos los detalles sobre IPC y lo que se incluye en él. Ahora volvamos al tema y analicemos cómo seleccionar CRT correctamente. Ahora, al seleccionar CRT, puede tener dos enfoques correctos, cada enfoque y método tiene sus propios pros y contras y una técnica definida para comercializarlo o usarlo correctamente. El primero es el CRT de confirmación y el segundo es Hardware CRT. Ahora pasemos al siguiente y analicemos cada uno y hagámoslo. El primero que explicaremos aquí es el CRT de confirmación. Ahora, lo primero es lo primero, si se encuentra en las etapas inicial o intermedia de su viaje comercial, entonces sería mucho mejor para usted si se concentra predominantemente en la confirmación CRT, será mucho mejor para usted. Otro para explicar por qué exactamente se apega a este tipo de CRT de confirmación y cuáles son sus aspectos clave. Ahora bien, si el nombre sugiere este tipo de CRT o este método de selección de CRT, se requiere confirmación antes de poder intercambiarlo. Es por eso que es una versión mucho más simple de CRT porque antes de poder operar con ella, está esperando la confirmación, lo que reduce la probabilidad de equivocarse en la operación o perder el acierto. Y con este tipo de CRT solo operarás con la tercera vela y te olvidarás de tratar con la segunda o la primera vela. No tendrás nada que ver con esas dos velas. Su objetivo sería esperar a que se congele la primera vela. Y a partir de la vela de rango y después de eso, si realmente no se puede predecir o anticipar si esta vela CRT en particular se puede usar como rango. Entonces, en ese caso, esperará una confirmación en la forma de la segunda vela manipulando el vela CRT o proyéctala y luego esperarás a que la segunda vela se cierre correctamente. Ahora bien, incluso en este escenario puedes tener dos casos y el primero es un escenario de alta probabilidad en el que la segunda vela compra el CRT y luego se cierra dentro de ese rango de vela en particular. Y en ese caso, su confirmación es fuerte en la probabilidad de que ese CRT genere resultados de acciones y puede tener más convicción y su análisis y luego puede negociar ese CRT con la tercera vela correcta. El segundo es el segundo escenario en el que la calidad del precio es la primera vela pero luego la segunda vela se cierra fuera del CRT, lo cual es un escenario de baja probabilidad. Ahora es un escenario de baja probabilidad, pero eso no significa que el CRT se haya vuelto redundante o inválido. No necesariamente indica eso en absoluto. Es solo que tienes que ser más cauteloso en ese escenario y hay una propiedad apropiadamente basada en esa narrativa. Ahora bien, el significado de este CRT es que no estás leyendo la segunda vela, sino que estás buscando una confirmación en la forma de que la segunda vela se cierre correctamente. Y luego, en base a eso, estás midiendo y evaluando con eso esto CRT es bueno o no. Y luego también tienes tiempo para ver con este CRT en particular todos mis protocolos o no. Por ejemplo, observará y verá si hemos probado un nivel clave o no, si este CRT se forma en rangos máximos o mínimos o no. Y con toda esta reacción se realiza en una pestaña clave a la derecha, etc. Y observará todos estos factores que se le mostraron en contacto con usted anteriormente y luego, en función de ellos, confirmará y validará su CRT de forma precisa y objetiva. Con esto fuera de CRT, su liquidez de descarga puede ser extremadamente objetiva y refinada porque su objetivo será leer la tercera vela y en ese caso puede usar el concepto de cierre de apertura alto-bajo y buscar comprar por debajo del precio de apertura de la tercera vela y luego apunta al oponente y sube en el rango y funcionará mejor para ti. Por ejemplo, digamos en este gráfico que vemos la percepción como en el caballito y pueden ver que este es el ejemplo de un CRT conformacional. Porque la segunda vela se cerró y digamos que verificamos y analizamos sus protocolos y digamos que los está siguiendo todos. Ahora basado en eso, basado en todos esos factores, nuestro objetivo será generar una idea comercial basada en ella y aquí la narrativa sería bastante clara. Esperarías a que se abra la tercera vela aquí y buscarías comprar a continuación. El precio de apertura en el tanque inferior y nuestra liquidez de descarga sería el 50% del rango y luego, eventualmente, el CRT opuesto y superior. Si se concentra solo en este tipo de CRT o en este método de seleccionar CRT solo, su precisión se dispararía porque en este año se espera una confirmación antes de poder leerlo.
Continuando, analicemos algunos ejemplos de CRT conformacional o tipos de rangos. Así que aquí tenemos este escenario de dos transacciones y con ellas vamos a discutir la segunda división de CRT conformacional y cómo podría haberle ayudado a evitar pérdidas y cómo habría acertado al seleccionar el CRT correcto. En primer lugar, analicemos aquí la región superior de la transacción. Entonces, tenemos esta transacción y pueden ver que tuvimos pérdidas iguales y el precio bajó y eliminó estos mínimos y rechazó por debajo de los mínimos con este tipo de aquí. Ahora, según la enseñanza que les mostré hasta ahora sobre dónde encontrar CRT, entonces sabrán que este lugar aquí como buen lugar para encontrar la mitad de nuestra capacidad CRT. Ahora no estás seguro de si quieres leer esto, si quieres leer este tipo de CRT o no. O si desea utilizar este CRT para enmarcar una idea comercial o no. Eres un poco escéptico o quizás eres un estudiante principiante o intermedio. Entonces, en ese caso, como les dije antes, esperarán una confirmación en forma del segundo tipo de flujos. Y luego, en base a eso, decidirá si desea leerlo o no, si desea generar un método o no, o si determinará la liquidez con él o no. Así que aquí puedes ver que habrías esperado a que el segundo tipo de pulso del CRT y luego tu próximo objetivo sería esperar a que el segundo tipo de flujo y luego, en base a eso, decidirías si crearlo o no. Y en este escenario se puede ver el segundo tipo de flujo fuera de este CRT. Ahora bien, esto no significa necesariamente que este CRT haya sido invalidado porque aún puedes usarlo bajo ciertas circunstancias, pero eso ocurre muy raramente. Y en tales casos, cuanto más a menudo no fijan el precio y validan, el efecto CRT se cierra por fuera. Entonces, para todos ustedes, la mejor decisión alternativa sería validar e ignorar el CRT. Si el segundo tipo de vela se cierra fuera de ella. Ahora sé que habrá algunos CRT que te perderías debido a esta regla, pero ese no es el punto porque si usas esta regla, entonces seguro que te perderás algunos CRT. Pero también, al mismo tiempo, le evitaría muchas invalidaciones y pérdidas de CRT. Y si equilibras y esperas, el escenario perdedor y ganador son uno para el otro. Y verás que esta regla te salva de mucha más invalidez de la que te hace perder los correctos válidos. Y eso es lo que importa. Esto es esencialmente un filtro para que usted seleccione un efecto CRT que se cierra fuera de él. Y invalidarías el derecho de configuración. Y lo ignorarías. Ahora, recuerden lo que les estoy diciendo a los estudiantes principiantes e intermedios. Porque para mí todavía puedo predecirlo, pero en ese caso tendría que ser muy selectivo en mi enfoque, ¿verdad? Si un CRT se cierra fuera de él, y busco protocolos específicos al respecto y narrativas clave específicas para respaldarlo, pero eso es conocimiento avanzado, bien. Eso lo enseño en CPI. Y para la mayoría de ustedes, por ahora, sus estudiantes de nivel intermedio, sería mucho mejor para ustedes. Simplemente cumpla con esta regla de invalidar su configuración en CRT, el precio F cierra fuera del primer rango de ganado. Y luego puede ver que la mayoría de las veces, en este tipo de casos, verá que el precio no respeta este CRT. Y esta norma le habría protegido de cualquier derecho de invalidez. Eso es lo que sucede la mayor parte del tiempo en este tipo de escenario. Y así es como habría esperado una confirmación antes de seleccionar un CRT. Ahora toca discutir este segundo escenario. Y en este segundo escenario, pueden ver que tenemos el mismo marco y transacción. Y nuevamente, seleccionaríamos un CRT a través del enfoque CRT de lista de confirmación. Y veamos cómo lo hubiéramos hecho en este caso. Ahora, nuevamente, debes recordar que en este caso no he elegido una vela al azar como la mayoría de ustedes, ¿verdad? Incluso esta vela que he decidido seleccionar como CRT es importante porque es la vela que rechazó y empujó por debajo de estos mínimos iguales. Y por eso es importante. No es solo una vela al azar, bien. Entonces, aquí mismo habría esperado a que la segunda vela se perforara y luego se cerrara y puede ver en este caso un cierre y un rango lateral de la vela. Entonces, en base a ese factor, lo consideraría un CRT correcto y su objetivo sería comercializarlo. Ahora, el cierre de esta vela puede constituir la validación de este CRT, ¿verdad? Ahora bien, esta por sí sola no es la única confirmación y su estado busca divergencias de SMT, niveles clave, momentos clave, etc. Pero ese es otro aspecto conformacional además que aumenta la probabilidad de capturar peces de alta calidad. CRT. Y aquí mismo, puede ver que el CRT funcionó perfectamente y presionar completó el CRT con precisión y alcanzó la liquidez.
Si hubiera utilizado este código conformacional, entonces habría anticipado con precisión el CRT y su liquidez extraída habría sido correcta y luego podría haber negociado este CRT con un caso de entrada de muerte o si esta procesión está en el momento más alto que habría enmarcado correctamente su marco en el momento más alto para obtener liquidez extraída. Continuando, nuevamente, tenemos otro ejemplo aquí de CRT conformacional y cómo puede utilizar el CRT conformacional para su beneficio. Nuevamente, tenemos dos escenarios de sección transversal y veremos cómo podríamos haberla usado o intercambiado en función del aspecto conformacional. Primero que nada, analicemos el primero. Nuevamente, el marco es que esperarías el cierre de la segunda vela y luego, en base a eso, decidirías si desea completarlo o confirmar este CRT o no. Y que en este ejemplo, puedes ver presionar cerrar fuera del CRT. Por eso no seleccionarías esto. CRT o intercambie cualquier idea a su alrededor porque se cerró afuera y ahora la invalidará debido a esa regla en particular. Y luego más o no, se puede ver que la prensa no lo respetó, esta vela es un CRT y bajó porque cerró fuera del rango. Y aquí abajo, en el segundo escenario, puede ver presionar cerrar dentro después de purgar la primera vela transitoria. Y en este caso, ahora tiene suficiente confirmación porque presione cerrar dentro de él, lo cual es una buena señal en cuanto a que se ajusta o resiste en un CRT. Y debido a este aspecto de confirmación, usted habría sido salvado del primer CRT arriba aquí y habría anticipado y predicho correctamente que este segundo CRT se envolvería. Ahora lo tenemos en la siguiente diapositiva. Y en esta diapositiva hablaremos sobre CRT avanzado, ¿verdad? Ahora, este paso de CRT es el nombre que solo debe usarse si es un estudiante avanzado que sabe cómo integrar adecuadamente el concepto ICD entre sí. Y luego también sabe cómo integrar esos conceptos de ICD con CRT y de una manera lógica adecuada. Este tipo de método de selección de CRT no tiene ningún aspecto de confirmación. Pero en cambio, estaría operando con CRT con la segunda vela y no con la tercera vela, ¿verdad? Todavía puedes intercambiar la tercera vela, pero su anticipación de seleccionar y elegir el CRT comenzaría desde la primera vela y antes de la segunda vela, quieres empezar un poco más cerca. Este tipo de CRT, como se dijo anteriormente, requiere conocimientos más avanzados, experiencia e intuición. Y si eres un estudiante principiante de nivel intermedio, olvídate de operar con este tipo de CRT o seleccionar CRT con este tipo de enfoque. Ahora, recuerden aquí, estamos discutiendo los dos enfoques diferentes para seleccionar un CRT, ya hemos discutido los protocolos para CRT y tenemos que encontrar un CRT en el tema anterior a este. Aquí tenemos este ejemplo, puedes ver en el primero, no estás seguro de si seleccionar o anticipar que esta vela sea una CRT o no. Y luego para ganar convicción o evaluar si esta vela se puede elegir como CRT, lo que se haría es buscar todos los protocolos de los que se habló anteriormente. Por ejemplo, verán si este CRT se forma en un momento clave, si este CRT está en la dirección del mayor tráfico hacia la liquidez, verán si estamos siguiendo el arte del flujo. Y digamos que en este caso el arte del flujo es bajista. Y se puede ver que los precios se rechazan por encima de un máximo, ¿verdad? Y esos son bootlinks para encontrar CRT. Y supongamos que el CRT se encontraba en un momento clave. Y con eso, los precios elevados están tan tensos en un momento y nivel clave más altos. Ahora, al combinar todos estos factores, protocolos y conferencias, se puede ver que hemos construido una narrativa bastante sólida para respaldar este CRT en función de nuestro conocimiento de la influencia. Y por eso hubiésemos seleccionado este CRT aquí mismo sin ninguna confirmación. Y los habríamos cambiado en este segundo. Y en esa vela, ¿no? Los factores estaban restringidos por encima de un máximo, cuanto mayor es el tiempo desde la liquidez del suelo, menor es el flujo de pedidos, bajista en realidad. Y además, este es el momento más alto desde el nivel clave y todo sucedió en un momento clave. Y estos fueron los factores y protocolos que lo habrían llevado a seleccionar con precisión en este CRT sin la confirmación. Nuevamente tenemos otro ejemplo. No está seguro de si esta vela puede considerarse como un CRT o no. Entonces, lo que hará en ese caso es buscar todos los protocolos en la determinación de su posición para ver dónde estamos en todo el rango y cuáles son los diferentes protocolos que indican este CRT para estar atento a uno. Así que aquí, supongamos que el flujo de órdenes es alcista y el líquido extraído es alto y digamos que tenemos un nivel clave por aquí. Entonces, en base a estos factores, seleccionaríamos que esta vela sea un CRT meteorológico sin ninguna confirmación, ¿verdad? Pero también se puede ver que, junto con todos los factores, esta reacción también ocurrió en un momento clave y el precio fue rechazado por debajo de este flujo de órdenes bajo y alcista. Y probamos un tiempo más alto desde el nivel clave. Por lo tanto, habríamos intercambiado tanto la segunda vela como la tercera vela después de que se hubiera producido el parche y nuestra liquidez extraída habría sido correcta. Y también habríamos generado correctamente una idea aquí, ¿verdad?
Y recuerde, esto es solo el 40% del conocimiento avanzado de CRT que se necesita. Pero esta es básicamente la idea, ¿bien? Además, digamos en este ejemplo, digamos que no tenía suficientes conocimientos previos para seleccionar un CRT sin confirmación. Entonces, en ese caso, lo que habría hecho es haber esperado el flujo hacia la segunda vela. Y una vez que se cierre, entonces podría haberlo comercializado y aquí mismo, puede ver el precio de cierre dentro de la segunda vela, dentro de la vela del régimen después de parchearlo. Y eso habría sido suficiente confirmación para que usted seleccionara ese CRT y luego lo negociara con el objetivo inferior. Aquí hay otro ejemplo de ello, ¿bien? Y con las cosas que se le han enseñado hasta ahora, probablemente pueda aplicar ingeniería inversa a esto usted mismo y podrá ver cómo lo habría seleccionado o cómo lo habría comercializado. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva y aquí mismo, permítame brindarle un modelo interdiario simple que puede usar para operar entre días como UTA y CRT. Ahora bien, este modelo contiene todas las integridades y aspectos principales necesarios para un modelo completo de sistema, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, comenzará con el marco de tiempo más alto, y en el marco de tiempo más alto, hará una cosa, determinará la liquidez extraída y la calidad del precio direccional. Y lo hará con perfiles de mercado, niveles clave fuera de flujo y muchos más conceptos, y podrá asegurarse de que estén integrados adecuadamente. Ahora bien, determinar la liquidez extraída es una de las partes más importantes de una estrategia o sistema, ¿verdad? Y sin él, cada sistema está incompleto y es redundante, ¿verdad? También es un proceso complicado en el que es necesario un enfoque paso a paso, ¿verdad? Acerca de cómo integrar estos diferentes temas que discutí y usted debe tener un conocimiento integral detallado y directo sobre todas sus complejidades y detalles. Ahora bien, explicar todo este proceso de pensamiento o todo este proceso paso a paso para determinar la liquidez extraída podría llevar literalmente horas, pero tengo un capítulo aparte para esto en mi programa de coaching. Y además de eso, tengo más de 100 apuestas comerciales en las que utilizo exactamente el mismo proceso y mercados en vivo. Entonces, si quieres aprender más sobre esto, los detalles están al final del video, o en el comentario de este video, o puedes encontrarlos en la descripción. Ahora, pasando al siguiente paso de este modelo, el siguiente paso será bajar al marco de tiempo de 4 horas, y ahí tienes dos objetivos. Primero que nada hay que construir una narrativa, bien, con conceptos como perfiles semanales abiertos de alto nivel local, es potencia de 3, y debes asegurarte de hacerlo correctamente integrar estos conceptos entre sí, de lo contrario podrías estropear las cosas, ¿verdad? Y el próximo objetivo sería seleccionar un nivel clave en un CRD de 4 horas. Y nuevamente, estos también se seleccionan mediante un enfoque minucioso y detallado paso a paso. El siguiente paso es bajar al plazo de 15 años y allí, nuevamente, tienes dos objetivos. En primer lugar, identifico los perfiles de entrada, lo que significa que vas a construir una narrativa basada en el tiempo. Eso se basa en esa narrativa, vas a encontrar una entrada. Y su próximo objetivo sería posicionarse y ejecutar una operación con una entrada de bloque de órdenes, alineada con el máximo plazo de tiempo para crear un CRD, ¿verdad? Y este es todo el proceso para un sistema comercial simple. Tiene todos los aspectos importantes necesarios, en primer lugar, determinar la liquidez extraída y luego construir una narrativa basada en precios sobre el 4 horas. Es muy importante seleccionar niveles clave en CRD, en 4 horas, y luego construir tiempo, narrativa basada en los 15 minutos, y luego ejecutando su modelo de entrada, ¿bien? Y luego, para la gestión de riesgos, debe ser consciente de su apetito por el riesgo, su tasa de ganancia, sus tasas de riesgo, su riesgo a nuestra proporción y cada aspecto de su plan de gestión de riesgos en el sistema, ¿bien? También es necesario tener diferentes modelos de riesgo, que parte de las cuentas y la plataforma. Y luego debe ser lo suficientemente disciplinado para seguir este sistema de manera consistente con un enfoque profesional, lo que requerirá que lo haga y realice revisiones de desempeño técnico, revisiones de primera dirección y revisiones psicológicas que señalarán e identificarán sus errores en el tema con los que estás luchando, y luego podrás resolver esos problemas psicológicos y que te mejorarán como trader. Y mejorar tu falta de rentabilidad, ¿bien? Este sería todo su sistema comercial. Ahora, es algo simple, pero necesita el conocimiento integrador correcto para poder usarlo o intercambiarlo con precisión. ¿Bien? Ahora, continuando, veamos algunos ejemplos de CRD. Veamos el primer ejemplo aquí. Entonces, pueden ver que, en primer lugar, tenemos este tipo superior y nivel de clave aquí representado por esta área gris. La segunda cosa importante acerca de este marco es que aquí tenemos este momento clave representado por esta área verde. Ahora, basándome en ese marco, permítanme explicarles el marco de esta acción. Entonces, primero pueden ver que tenemos estos máximos iguales o simplemente este perfil de rango aquí, justo encima del nivel clave, y la clave claramente se está generando aquí.
Lo que pasó es que subí para sacar esta liquidez y probar el nivel clave, ¿verdad? Ahora bien, lo que pasa con esta relación es que, en primer lugar, ocurrió en un momento clave, lo que inmediatamente la convierte en un ratio de alta calidad. La segunda cosa es que la prensa rechazó estos máximos y apuntó estos máximos con esta vela en particular, y con eso, también probó un nivel clave de templo alto, ¿verdad? Ahora, no probó bien una llave de templo alto, pero se cerró y yo debajo de esta zona bien. Ahora, lo significativo de esta vela es que, en primer lugar, se funda en un momento clave, en segundo lugar, se forma alrededor del nivel clave, justo debajo del nivel clave, y en tercer lugar, quitó liquidez y partes de Z iguales a máximos y rechazó por encima de estos máximos. Y hemos desarrollado lo que nuestra tecnología utiliza hasta ahora. Esta es una ubicación de alta probabilidad para se formará un CRT, por lo que, en función de todos estos factores, editaríamos que esta vela es un CRT, y ese sería nuestro rango de velas en este caso, ¿verdad? Lo que se puede ver es que la prensa, presione el CRT, probó el nivel clave en un momento clave y luego de ese precio fue, y cerramos por dentro y después de eso, llegamos a la tonelada de liquidez y al contrario y del rango, ¿verdad? Así es como se selecciona correctamente y se encuentra que el CRT es un CRT de alta probabilidad y, por supuesto, si selecciona velas aleatorias, entonces no funcionarán, ¿verdad? Solo funcionarán si están respaldados por una narrativa lógica adecuada como esta y tienen todos estos protocolos detrás. Tenemos otro ejemplo aquí mismo, como puede ver a la izquierda, estamos en un orden alcista, un flujo de orden bajista, y los precios rechazan consistentemente los máximos por encima y rompen por debajo de los mínimos, lo que sugiere claramente un flujo de órdenes bajista. Ahora, usted sabe que es muy probable que los CRT se formen en el rechazo de los máximos, y si observa esta posición a la derecha, verá que todos los CRT base se formaron en el rechazo de estos máximos, y fue el CRT. Eso inició la formación de la parte superior allí, y después ese precio fue, y cuando bajó y continuó el flujo de orden bajista, miro el rechazo de los máximos, y luego el CRT y la derecha, y verán un patrón allí, que los CRT siempre se forman al rechazar estos máximos. Continuando, aquí tenemos este gráfico débil de ustedes, y nuevamente pueden ver que los CRT se forman en áreas clave en niveles clave. El primero que puedes ver es el catalizador que rechazó por encima de este rango alto y parcialmente cuestionado, es por eso que tenía tanta importancia como vela. Y precio, donde el dato es correcto CRT. Luego, el segundo CRT que puedes ver nuevamente es la vela que rechazó por debajo del mínimo, y eso también es un buen vistazo aquí para CRT por formarse. Y esa fue la razón por la que esos CRT se consideraron CRT inalámbricos, porque aplicaban liquidez y rechazaban por debajo de un mínimo y rechazaban por encima de un máximo. Y luego, como puede ver, el resto del CRT de la vela tiene el mismo marco lógico detrás, ¿verdad? Así es como lo encuentras, así es como encuentras y seleccionas un CRT, ¿verdad? Debe tener todos estos protocolos, de hecho, como detrás de esto, ¿verdad? No son velas al azar en absoluto. Y continuando, miro este orden alcista por aquí. El precio rechaza constantemente los mínimos inferiores en el seguimiento por encima de los ojos, lo que sugiere un orden alcista. Y aquí mismo puede ver que cada vez que se formó este CRT, el precio fue rechazado por debajo de un mínimo. Si mira hacia la derecha, verá que todos los CRT se formaron en el rechazo de estos mínimos. Aquí es exactamente donde encontrará CRT de alta calidad, ¿verdad? No están en lugares aleatorios en absoluto, pero en lugares clave como este, donde la vela tiene importancia y una lógica adecuada detrás de esto. Y nuevamente, lo habría relacionado con niveles clave y términos clave cada vez si quisiera validar una reacción del CRT. También puede ver que hay dos enfoques diferentes para seleccionar CRT y entre sí habrían votado por un segundo tipo de cierre, o podrían negociar antes utilizando ese conocimiento. Continuando, para obtener este ejemplo de ti mismo, y probablemente puedas, mediante ingeniería inversa, saber por qué se seleccionó esta vela como CRT en un CRT inalámbrico, ¿verdad? Es bastante obvio, menor. Aquí hay otro ejemplo, puedes ver este tipo particular probó este engranaje de apertura aquí mismo, y también teníamos el único activo de un divergente SMT. Saqué este CRT y 5 este CRT, donde está el otro que no lo hizo, y lo que llevó a que se validara este CRT, y luego llegamos al 50% del CRT y aeropuerto en la cima perfectamente. Continúe, mire esta sección aquí mismo, puedes ver que comenzamos la procesión después de que rechazamos debajo de este bajo, ¿bien? Y luego probamos este FVG y continuamos subiendo el precio. Piles Hibop, así de alto, y de rewards. Y a la derecha, puedes ver que hay un CRT, siempre estuvo fundado, niveles clave y máximos importantes en mínimos.
La instalación estaba como aquí y rechazado debajo de él. El segundo fue el CRT, formado justo en este FVG, cuyo precio siguió subiendo, y el tercero es un ganado que llegó tan alto, ¿verdad? Todos en este CRT tenían un marco adecuado detrás. Siguiendo aquí, puedes ver cómo habrías intercambiado un CRT del tráfico inferior. Puede ver que una vez que se fusiona, espera un bloque de pedido y limpia aquí mismo en el tráfico más bajo, esperaría a que la vela, esa parte del CRT se absorba y que las plantas cierren una marioneta. Y luego esperas y ejecutas eso. Vela, y debes asegurarte de que esta reacción en partes ocurra en un momento clave antes de validarla. Entonces la segunda forma de intercambiarlo es el caso de ese interior aquí mismo, con la última tortuga debería estar más allá del líquido es rico, y nuevamente, esto también sucedería en un momento clave, ¿verdad? Puedes verlo tú mismo. Y continuando, usted mismo puede realizar ingeniería inversa en este ejemplo. Y así es como se intercambia un CRT a través de una entrada de bloque de pedido, y la forma de una entrada de confirmación, como puede ver, esperamos a que la vela, esa parte del CRT sea parte de ella. Y una vez que se fusionó, luego lo probé y bajé, y nuestra entrada funcionó perfectamente. Muy bien, ahora que hemos discutido todo eso, hablemos de la parte más importante de este capítulo, ¿verdad? Y es que aprender CRT es fantástico, ¿bien? Y dominar el concepto de TIC es absolutamente vital, pero hay una cosa clave que debes recordar y comprender. Debe tener un conocimiento profundo de todos los conceptos esenciales que hemos discutido hasta ahora y, lo que es más importante, necesita saber cómo integrarlos de manera efectiva en sus operaciones, ¿verdad? Estamos hablando de conceptos como perfiles de mercado, concepto de cierre abierto alto-bajo, en turno trimestral, tendencias estacionales, poder de tres, rangos de reparto y mucho más, ¿verdad? Y son elementos fundamentales para el éxito de un sistema y una estrategia comerciales exitosos. Ahora bien, aquí es donde se vuelve importante, ¿bien? Dominar cada uno de estos conceptos en realidad y por separado es genial, pero eso por sí solo no te llevará al siguiente nivel. Lo que realmente mejorará sus operaciones es su capacidad para combinar todos estos elementos a la perfección, ¿verdad? Y hay que saber aplicar estos conceptos juntos e integrarlos entre sí, ¿verdad? Integrándolos en un marco cohesivo que funcione dentro del contexto del mercado en el que opera, y solo entonces podrás intercambiar estos conceptos con precisión. Y aquí es exactamente donde falla la mayoría de los comerciantes. Aprenden fragmentos, pero nunca conectan los puntos por completo, ¿verdad? Y si puede dominar la integración de estas herramientas y técnicas, no solo reaccionará a los mercados, sino que también anticipará sus movimientos con confianza y precisión, ¿verdad? Aquí mismo en esta diapositiva, déjame contarte sobre CPI, que es mi programa de tutoría en coaching. En esta tutoría, obtendrá acceso a más de 50 capítulos y cada uno de esos capítulos cubrirá todos los aspectos de sus operaciones. Y no serán solo capítulos separados sobre conceptos y teorías importantes, sino que también habrá capítulos sobre cómo integrar estos conceptos entre sí en un enfoque paso a paso de la manera más definida y objetiva posible. Además, habrá más de 100 desgloses de la onda izquierda donde explicaré la aplicación en tiempo real de estos conceptos que estás aprendiendo porque, después de todo, no se trata solo de la teoría, sino de entender cómo integrar todo en un marco lógico y luego ser capaz de ejecutarlo adecuadamente en los mercados de laboratorio. Bien. Se le enseñará cómo determinar la liquidez extraída paso a paso. Se le enseñará cómo construir un barco narrativo en el marco de tiempo superior y en el marco de tiempo inferior con un enfoque paso a paso. Y luego también se le enseñará cómo construir correctamente una narrativa basada en el tiempo y luego enmarcar las entradas en el marco de tiempo más bajo. Profundizaremos en la gestión de riesgos y le mostraré cómo aplicar los modelos de riesgo correctos para diferentes condiciones de mercado y diferentes tipos de cuentas. Aprenderás sobre la psicología de la creación, cómo gestionar las emociones, cómo mantenerte disciplinado bajo presión, ¿bien? Y además de eso, también cubriremos aspectos generales para que pueda realizar un seguimiento y mejorar su desempeño a lo largo del tiempo, lo que mejorará su rentabilidad a largo plazo, ¿verdad? También discutiremos cómo practicar para refinar tu estrategia y, por supuesto, también te mostraré mi ejecución en vivo y cómo puedes ejecutarla de la manera más efectiva posible para que pongas todo en acción. Este programa de entrenamiento cubrirá todos los aspectos de sus operaciones que se le ocurran y, después de completar este programa, no quedarán confusiones ni dudas. Tendremos la confianza en la claridad necesaria para abordar un mercado mediante la solidez de un plan estructurado y un sistema estructurado. También tendrás un chat grupal privado conmigo y también compartiré mi sistema personal CRT y TIC en modelo contigo.
Y no importa si eres principiante, intermedio o avanzado, esto es literalmente para todos, ¿bien? Tiene un plan de estudios completo desde lo básico hasta lo avanzado, donde eres capaz de ejecutar con precisión y de la manera más objetiva posible, ¿verdad? Y puedes ver los datos debido a ti mismo. La tarifa es una tarifa única de 360 pesos en el método de pago que es solo criptográfico. Encontrarás las direcciones criptográficas en la descripción y en el comentario fijado de esta publicación. Lo que tienes que hacer es enviar la tarifa de pago único a una de esas direcciones y luego toma una captura de pantalla y envía tu recibo a mi DMI. Telegram y tendrás acceso a CPI, la tutoría y el chat grupal. Y aquí mismo puedes ver los detalles de IPC y lo que se incluye en él. Contiene 7 niveles de contenido detallado sobre cada aspecto de lectura, análisis o ejecución. ¿Bien? Puedes ver los 4 niveles aquí mismo en el contenido incluido en el mismo. También hay 3 niveles más avanzados de contenido que son secretos por ahora. Es un plan de estudios completo y nunca necesitarás nada más aparte de él. Gracias por mirar.